noches, bienvenidos a este programa especial. Los saludamos desde Machala, provincia del Oro. Aquí vamos a mantener el encuentro con el presidente Rafael Correa. Vamos a abordar temas muy importantes, pero sobre todo vamos a buscar como objetivo fundamental tener esa información, esas respuestas que cada uno de los ciudadanos necesita en estos momentos. Durante esta hora y media de la entrevista vamos a estar siendo retransmitidos por Ecuador TV, por Gama TV, por TC, por OK TV, El Ciudadano, más de 43 canales y 164 radios en todo el país. Además, me van a acompañar también dos colegas. Está conmigo Milton Serrano, quien es director nacional de OK TV, también periodista y abogado. También se encuentra con nosotros Fernando Ampuero, abogado y presentador de Gama TV. Momento de iniciar, de darle la bienvenida al presidente. Presidente, muy buenas noches. Bienvenido. Abogado y periodista. Doblemente. Bueno, buenas noches a todo el país. Qué gusto estar desde Machala transmitiendo este programa para informar siempre a nuestros compatriotas, aclarar, crecer juntos en democracia, porque todavía tenemos una democracia bastante inmadura y eso se logra también en base a la información, el cambio cultural, el cambio de actitudes. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera aclarar que estamos desde un lindo salón del Hotel Oro Verde Machala. Originalmente se había programado la entrevista desde los estudios de OK TV, pero están inundados por la última lluvia. Y de eso vamos a hablar, porque hay demasiados mitos, los modelos exitosos, 15 años por lo menos de administración social cristiana en Machala. De repente bonitos adoquines, pasos a desnivel, bordillos, parterres con lindas plantas, pero no hay ni siquiera alcantarillado, esa es la realidad. Sin embargo, cuando entré hoy día a la ciudad, pues realmente se ve mucho progreso, mucho empuje, una entrada espectacular. Dicho sea de paso, lo hizo el gobierno y otro tramo lo hizo la prefectura anterior con recursos también del gobierno nacional. Seguramente, presidente, vamos a hablar de todos esos temas, temas que van a puntualizar también mis compañeros durante esta hora y media de entrevista, pero bueno, vamos a iniciar con el tema económico, que es un tema muy importante, no solamente en nuestro país, en todos los países ahora. El reajuste del presupuesto general del Estado, que ahora pues se ve tal vez ajustado por dos situaciones puntuales. Estamos hablando del precio del crudo, pero también el fallo que se dio a favor de la OXI. ¿Se van a mantener esos montos que estaban destinados para sectores que tradicionalmente han sido fortalecidos durante su gobierno? Estamos hablando de salud y de educación. Claro, por supuesto, eso. Siempre dijimos que en caso de problemas, la variable de ajuste nuestra no iba a ser los seres humanos, iba a ser el programa de inversión, que era el más alto de América Latina. El tiempo nos ha dado la razón, o sea, solo la irracionalidad, la insensatez puede seguir insistiendo en que no hubo ahorro, no hubo liquidez. Eso puede sostenerse 2 meses, 3 meses, pero 18 meses de caída del precio del petróleo quedan en ridículo. El tiempo nos ha dado la razón, o sea, el año pasado perdimos 7.000 millones de exportación. Los fonditos de estabilización de los ortodoxos se hubieran ido en 1 mes y medio, 2 meses. Pero las hidroeléctricas siguen, las carreteras siguen, los multipropósitos siguen, y eso nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, ahora venderle energía a Colombia, ¿no? En los próximos días vamos a exportar cerca de 100 millones de dólares en energía. Dicho sea de paso, pues Colombia está pasando por graves dificultades por el fenómeno del Niño, y también pues nos complace mucho poder ayudar, colaborar, pero antes importábamos energía de Colombia. Y esto es parte del cambio de la matriz productiva. Por primera vez el país es exportador de servicios energéticos. Estamos cosechando lo que sembramos y el tiempo nos ha dado la razón. Los fonditos de estabilización con 7.000 millones de pérdidas en exportaciones se han ido 1 mes y medio, 2 meses. Las carreteras siguen, las hidroeléctricas siguen, los multipropósitos siguen, mejorando productividad, generando ingresos, generando ahorro. Ahora, dijimos que estábamos preparados hasta el año pasado, hasta una caída de $20 del precio del petróleo. Estuvo a $16 el crudo Napo. El crudo Oriente, que es de mejor calidad, estuvo a 19, porque los precios del petróleo bajaron a 25, 26 dólares, pero el crudo marcador, nuestro petróleo, por ser de menor calidad, se vende con castigo. Y estuvo varias semanas por debajo de $20 y el país ha continuado, por supuesto. No es que vamos a salir indemnes sin ningún perjuicio, etcétera. Pero imagínense haber soportado precios tan bajos del petróleo. Como las perspectivas en principio no son tan positivas. Yo en principio porque nadie le acierta al precio del petróleo, ha habido indicios muy positivos de OPEP, de miembros de la OPEP miembros no OPEP como Rusia, pero nos estamos preparando para los escenarios más extremos y hemos tenido que reducir el precio con el que se estableció el presupuesto de 35 a $25, revisar nuevamente el presupuesto y hacer nuevos ajustes. Si me permite extenderme un poquito, porque hay una serie de mitos, ¿no? Correa sigue gastando, niega la realidad. Ustedes saben que Colombia ajustó un 1%.
Brasil 1.1% de su PIB, México 0.7%, nosotros ajustamos 3.2%. Si quieren, con los ingresos que se generaron por salvaguardias, por la amnistía tributaria, un punto más, 4.2%. Este año 2.8% más el presupuesto, 7% en total. Pero como no le hemos dado el garrotazo a los más pobres con subida del gas, de electricidad, de gasolina, los de siempre, dicen que no hemos ajustado y mucho, pero lo hemos sabido hacer. Milton, ¿alguna pregunta para el presidente? Presidente Correa, 8 proyectos y 8 obras hidroeléctricas como Manduriacu, Sopladora, Coca-Cola Sinclair, Toachi Pilatón, Minas San Francisco, Delcy Tanizagua, Central de Quijos, Mazar Dudas, le dan un panorama distinto a la inversión del Estado ecuatoriano y algunos de estos proyectos están ya en marcha. ¿De qué manera la inversión en las centrales hidroeléctricas comienza a establecer una nueva pauta en el desarrollo de su economía? Milton, lo acabo de decir, estamos exportando energía a Colombia. Antes importábamos bastante. Antes de nuestro gobierno importamos como $1.000 millones. Ese es el ahorro bobo de los ortodoxos. O sea, no invertían para después tener que gastar mucho más. Es como que si alguien tiene financiamiento para comprarse una casita, pero sigue ahorrando porque él no quiere gastar $50.000. No es gasto, es inversión para dejar de alquilar. Eso es más o menos lo que nos dicen los ortodoxos cuando nos dicen no hay que invertir, porque Ecuador no gasta mucho en gasto corriente, en masa salarial estamos por debajo del promedio de América Latina, ¿no? Los que dicen lo contrario están mintiendo, ahí está la estadística. Lo que hacemos es invertir mucho, y eso no es malo, es bueno. Coca-Cola Sinclair está en pruebas. Solo Coca-Cola Sinclair nos ahorra 600 millones al año de importación de combustibles, porque antes de tener esa hidroeléctrica se tenía que quemar combustible que era importado en las termoeléctricas para generar electricidad. Si Coca-Cola Sinclair hubiera estado hace 30 años, no tendríamos deuda externa, porque equivale más o menos lo que hubiéramos ahorrado al monte de deuda externa. Ese es el ahorro bobo, ingenuo de los ortodoxos. No hay mejor ahorro que saber invertir, y eso es precisamente lo que ha hecho la Revolución Ciudadana. Según entiendo, son alrededor de 2.000... Con todo. O sea, yo le estoy diciendo solo Coca-Cola Sinclair. Sí, en total de los 8 proyectos, alrededor de 2.000 megavatios más. Perdón, sí, en megavatios, sí. Si Coca-Cola Sinclair es 1.500, en total es mucho más de 2.000, son casi 2.800 debe ser, ¿no? Manduriaco tiene 65, sí. Sopladora 487, Coca-Cola Sinclair 2.500 que se mencionaba, Toachi Pilatón 250 megavatios, Minas San Francisco tiene alrededor de... prácticamente se duplica. 50, luego tenemos Mazar Dudas 21 megavatios. Sí. Con toda esta bonanza de generación de electricidad y también la posibilidad de exportar, ¿habría la posibilidad de una rebaja en la tarifa del consumo eléctrico? No, pues si ya tenemos las tarifas más bajas de la región, la tarifa de la dignidad está en 4 kilovatios hora. Esa vez es la más baja de la región. En promedio, para el sector industrial debemos estar en unos 8 kilovatios hora. Solo Paraguay tiene una tarifa más baja que la nuestra, ¿no? La tarifa es de las más competitivas de la región y normalmente se calculan solo costos directos, no la amortización de la inversión. Pero mira, aquí una reflexión. En las hidroeléctricas que usted ha mencionado, que son como 2.800 megavatios, más todo lo que hemos construido de Termoesmeraldas 2, Termoesmeraldas 1, eólicos, recibimos el país con unos 3.000 megavatios y lo vamos a dar con 6.000 megavatios de potencia. Es decir, vamos a duplicar en estos 10 años de revolución todo lo que se hizo en historia. Y en total el potencial de generación del país es unos 20.000 megavatios. Ya se está estudiando el Zamora, el Santiago, muchos otros sistemas para dejar todo preparado para el futuro. Pero por lo pronto no se necesita más, es adecuado lo que hemos hecho. El país es más rico, eso es lo que no se entiende. O sea, en finanzas públicas hay una trampa. Si usted invierte en nuevas cámaras en su canal de televisión, va a gastar $3.000, pero va a tener un activo de $3.000, que son nuevos equipos. En finanzas públicas no se registra ese activo, solo el pasivo. Gastamos 6.000 millones en hidroeléctricas, pero no es que se quemaron, pues están las hidroeléctricas. Que no se registren es otra cosa. Entonces el país es mucho más rico, tiene mucho más acervo de capital, es solvente. Tenemos un problema de liquidez
por el desplome de exportaciones, sobre todo las petroleras, por factores exógenos. O sea, Correa también tiene que manejar ahora el precio del petróleo a nivel mundial, por factores exógenos. Nos hemos perdido 7.000 millones, pero tenemos 6.000 millones en hidroeléctrica. Entonces, claro, en el corto plazo la liquidez es muy importante. Usted puede quebrar por falta de liquidez, pero si tiene solvencia, siempre en el mediano plazo puede salir adelante, porque esas hidroeléctricas tienen un valor, generan valor, ¿no? Generan flujos futuros, ¿no? Las carreteras, hay gente amargada, gente que me dicen, yo no como cemento, no entienden que gracias a esas carreteras aumenta la productividad, la competitividad sistémica. Entonces, tenemos un problema de liquidez por un desplome de 7.000 millones de dólares de exportaciones, pero imagínense ustedes este problema sin carreteras, sin energía barata, sin multipropósito para aumentar productividad agrícola. Entonces tenemos que enfrentar ese problema de corto plazo de falta de liquidez, pero el país es más solvente que nunca y que con solvencia en el mediano plazo se puede resolver definitivamente el problema de liquidez. Gracias, Milton. Fernando. Buenas noches, presidente. La normativa vigente establece como una de las fuentes de recursos de los gobiernos autónomos descentralizados participación por las rentas de la explotación petrolera. Quería saber cómo se piensa fortalecer la capacidad operativa de los GATS en este año muy difícil en ese rubro. Eso tendría que preguntarle, Fernando, a los municipios, a los alcaldes, ¿no? Pero sí le puedo hacer la reflexión de que, y eso lo diré cuando dé mi informe a Nación y sobre todo el último informe, para más o menos dejar las grandes visiones y los grandes desafíos del país. Uno de los grandes desafíos está en eso, fortalecer los gobiernos autónomos descentralizados. Miren Machala es la quinta ciudad más grande del país y no tiene alcantarillado. Después de 15 años de administración social cristiana, que hay una lluvia fuerte, se inunda. Igual que Guayaquil, que tiene 20 años de administración social cristiana. Y dijo Nebo que era por banda los que habían tapado las alcantarillas, o sea, te insultan nuestra inteligencia. Esa es la administración social cristiana, cosmética. Sin embargo, son 221 municipios. Machala es el quinto más grande y miren los problemas que tiene. Se imagina el resto. Es uno de los grandes desafíos para el futuro, fortalecer la capacidad de planificación, la capacidad de gestión, la capacidad operativa, la capacidad de generar ingresos propios. En promedio, los ingresos propios de los municipios son 12%. Todos los municipios vienen del gobierno central, hasta los más prepotentes, arrogantes, no sé cuánto sea Machala, pero Guayaquil debe ser el 60% de rentas del gobierno nacional. En promedio, es 88% de rentas del gobierno nacional. Uno de los grandes desafíos es que los municipios generen sus propias rentas. Para eso deben tener catastro, para eso deben cobrar impuestos predial adecuadamente, servicios públicos adecuadamente, el agua potable, las tasas de recolección. Pero muchas veces solo deme más plata, señor gobierno. Y además, no es solo a nivel de ingreso. ¿Cómo puede haber autonomía si no hay autonomía financiera? Me explico. La principal autonomía es la financiera para llamarse verdaderamente autónomo. Pero además, las capacidades de los municipios, ¿no? Aquí en recolección, generación de ingresos, pero en planificación urbana, por ejemplo, uno de los más grandes problemas del país es el desorden en el crecimiento urbano, invasiones, barrios en zonas de riesgo, que cuestan carísimo al país. Resolver es mucho más caro que prevenir. Entonces necesitamos una gran planificación urbana y esas son competencias municipales. El aspecto ecológico, la recolección de basura, procesamiento de esa basura, todas son competencias municipales. Entonces, sí, uno de los grandes desafíos, yo veo uno de los grandes cuellos de botella para el futuro, la capacidad de nuestros gobiernos autónomos descentralizados, y uno de los grandes desafíos del país es mejorar muchísimo esas capacidades. Señor presidente, mencionaba usted que cerca del 80% de sus recursos llegan desde el gobierno. 88%. 88%. Es la tasa más alta de toda América Latina. Y siendo así, presidente, y siendo parte de las fuentes de financiamiento, las asignaciones por la venta de petróleos, ¿por qué no se los hizo partícipes de esta desaceleración económica en los municipios desde mediados del año pasado? Porque hoy tenemos a todos los municipios señalando al gobierno como el culpable de los atrasos en los pagos. Pero no se hizo partícipe de esta desaceleración antes, cuando realmente se pudo ajustar los montos entregados a los municipios. Para que vea cómo es la doble moral, ¿no? Primero, todo eso es gasto público. Son los mismos que reclaman de gasto público. Eso es gasto público, primero. Segundo, se ha triplicado pues el ingreso de los GATS. Entonces, si nosotros tenemos problemas por no haber ahorrado, por falta de liquidez, de acuerdo a las mentiras que dicen ciertos dirigentes locales, entonces ellos son triplemente pues irresponsables, porque han recibido el triple de recursos por el esfuerzo del gobierno central y no son capaces de soportar 1 o 2 meses de retraso en la asignación de las rentas. Y por último, ¿por qué pagamos casi $80 el barril? Se calcularon las asignaciones a $80 el barril cuando estuvo a la mitad, porque ahí hay una rigidez, una equivocación legal. Dice que
las asignaciones a los gobiernos locales no pueden reducirse, pese a que nos hayamos equivocado en la estimación del barril. Entonces, pese a que el barril estuvo a la mitad, no se podían reducir esas asignaciones. Esa es una de las reformas legales que hay que hacer porque no tiene lógica, ¿no? El peso, las dificultades debemos repartirlos entre todos. Todos debemos ajustarnos el cinturón. Y el único que se ajustó el cinturón el año pasado, 2015, fue el gobierno central. 2016 ya se ajustaron un poquito más los municipios con un precio de barril de $35, pero inclusive está más bajo. ¿Cómo usted gerencia, maneja un país con esas rigideces? Que era $35 que se estimó, cuidado, han de decir, pero entonces por gusto estimaron tan alto. Era la estimación más baja de todo el continente. Colombia había estimado $50 su presupuesto, lo acaba de reducir a 35, nosotros lo acabamos de reducir a 25. Pero a los gobiernos locales que sigue dando a 35 por mandato legal. ¿Qué sentido tiene eso? Esa es una de las reformas legales que se imponen para poder gestionar de mejor manera al país. Presidente, precisamente para continuar con este tema de los GATS, el día de ayer desde Tabacundo el ministro Fausto Herrera anuncia que se ha cumplido ya con las transferencias a los GATS. Se ha cumplido con el mes de diciembre, no se hablaron de montos, sin embargo, usted señalando también, mencionando Partido Social Cristiano, esto me recuerda, hace poco leía una entrevista donde el alcalde de Guayaquil decía que estos retrasos a los cuales algunos GATS también se habían sumado en cuanto a sus transferencias no eran retrasos momentáneos, sino que eran retenciones indebidas y que el Estado estaría haciendo caja chica con el dinero de los municipios. Mira, a pesar de eso yo seguiré considerando al alcalde de Guayaquil una persona inteligente, pero ¿cómo se puede retener lo que no se tiene? Me pueden decir, o sea, él insinuó que estábamos reteniendo los recursos municipios utilizándolos para otras cosas. Parece que el único ecuatoriano que no se ha enterado que han caído 7.000 millones de las exportaciones, de los cuales unos 5.000 millones de ingreso público, porque son exportaciones petroleras que son del Estado. Entonces, ¿cómo podemos retener o mal utilizar algo que no ha llegado, que no se tiene? Primera cosa. Segundo, ya tiene tantos problemas porque nos atrasamos 1 o 2 meses en los pagos, que ya nos estamos poniendo al día, dicho sea de paso. Vaya a ver, pues, cuando manejaba la partidocracia del país. ¿Qué sucedía en años anteriores? 6 meses, era normal, 6 meses. Y era instrumento de chantaje. Guayaquil y Quito dice se les daba hasta adelantado y era el amarre político para que los socialcristianos que dominaban la asamblea, el Congreso en esa época, no molesten a los gobiernos de turno. Pero a los demás municipios se les atrasaba hasta 6 meses. Por supuesto, mal de mucho, consuelo de tontos, nosotros no vamos a caer en esas prácticas, pero solo recordando un poquito la historia. Y por último, lo más importante, que es como que si nosotros no hayamos recibido transferencias del mundo, ¿no? 1 año y no nos hemos atrasado en sueldos, salarios, el país sigue marchando. Nosotros nos atrasamos en sus transferencias 1 mes, porque es 1 año. Yo goberné el 2015 con 0 de ingreso petrolero, no solo eso, por primera vez en historia el balance petrolero es negativo, hemos dado 1.600 millones al sector petrolero para que Petroamazonas cubra sus costos de producción para importar derivados. Entonces no recibí un centavo, tuve que pagar 1.600 millones y no nos atrasamos en sueldo y salario, pagamos los bonos globales, estamos pagando Occidental. Con ellos nos atrasamos 1 o 2 meses y se les cae el mundo. Quiere decir que son ellos pues los que no ahorraron, los que nunca tuvieron liquidez, los que no saben planificar, etcétera. Escuchaba también al vicepresidente Jorge Glass que van a llegar en los próximos días 800 millones de dólares. Y por eso nos pusimos casi al día con los gobiernos autónomos descentralizados. Precisamente, ¿ese dinero para qué va a servir, presidente? Bueno, precisamente para pagar algunos atrasos que tenemos, pues, les insisto, hemos enfrentado la tormenta perfecta. Se nos derrumba el precio del petróleo, se nos aprecia el dólar, lo cual perjudica más a las exportaciones. Se desacelera China, el principal financista del mundo. Correa depende de China, Estados Unidos depende de China. China financia a Estados Unidos, pero así son los provincianismos de cierta oposición en el país. Si nosotros prestamos a China es que estamos vendiendo el país a China. Si Estados Unidos presta a China ni se entera, pero China financia hasta los Estados Unidos. Colapsa el mercado ruso, uno de nuestros principales mercados. Los vecinos, en los últimos 18 meses, Colombia devaluó 83% el peso, y a nuestro vecino. Si ustedes revisan la historia de convertibilidad, sistema menos rígido que la dolarización, a nosotros nos ha pasado en 1 año lo que a ellos les pasó en 10, 12 años de vida de la dolarización. Y aquí seguimos. Entonces ha sido un año extremadamente duro, pero hemos enfrentado la tormenta perfecta. La nave de la patria, como siempre digo, sigue navegando, pero algunos esperan que pasemos la tormenta perfecta sin siquiera mojarnos. Eso es imposible, es pura demagogia. Que digan qué alternativas tienen, que atraer inversión extranjera,
¿Qué decretos hay que firmar para traer la inversión extranjera? ¿Por qué no vino en todas las décadas de partidocracia? Todo es mentira, ya todo es pura palabrería. Lo hemos hecho muy bien, tal vez cuando mejor hemos demostrado nuestra capacidad de gobernar, de manejar la macroeconomía, ha sido en estos tiempos difíciles, pero hemos enfrentado condiciones durísimas. Insisto, la tormenta perfecta, esperar atravesarla sin siquiera mojarnos es pura demagogia. Entonces tuvimos que atrasarnos un poco con proveedores, con gobiernos locales, dimos prioridad a los principales gastos, sueldos y salarios, jubilaciones, etcétera, ¿no? Y ahora nos estamos poniendo al día con esos atrasos. ¿A los proveedores también con estos 800 millones? Sí, parcialmente, sí. El 90% de los proveedores se les ha pagado, pero cuidado, son los más pequeños. Son el 90% en número, no en monto. Sí, hemos dejado para el final los más grandes que tienen más capacidad de autofinanciamiento, etcétera, ¿no? Gracias, presidente Milton. A los gobiernos autónomos descentralizados se les conoce por la gestión para sus respectivas regiones, localidades. Pero además también son grandes gestionadores de recursos para atender las necesidades de sus respectivos pueblos. ¿Qué hay del control de ese gasto público? ¿Qué hay del uso racional, oportuno, adecuado de esos recursos? Porque, por ejemplo, a veces se observa de que hay lugares donde tienen parques igualitos. Usted cambia de ciudad y encuentra exactamente el mismo estilo. Si ponen una pileta, le colocan una pileta similar, le cambian las luces, etcétera. Ese gasto público realizado, ¿hay una manera de ejercer un control donde exista más responsabilidad? Mire, primero una precisión, ¿no? El rol de las autoridades locales no es solo gestionar recursos, es generar recursos. Hay muchos municipios que no cobran ni el agua potable, ya, por no crearse problemas. No tienen catastro. Uno de los principales problemas de este país es el catastro. Aquí no se necesitaría ley de tierra, reforma agraria, si es que tuviéramos catastro, porque tenemos un impuesto para tierras ociosas. Para el que tiene productiva tierra no hay ningún problema, es un impuesto que se utilizó en Europa para distribuir la tierra. ¿Por qué? Porque se cobra sobre tierra ociosa, ¿ya? Pero si no está ociosa, eso se descuenta del impuesto de renta y no se perdió absolutamente nada. Pero es imposible aplicarlo porque no tenemos catastro. Además que si no tienen catastro los municipios no tienen impuesto predial. Entonces no se trata solamente de gestionar recursos, sino de generar recursos. Pero incluso gestionando recursos, que diga algún alcalde de la oposición, el alcalde de Machala, Guayaquil, si alguna vez se lo ha chantajeado con recursos. O sea, la transferencia ha sido automática. Ahora por motivos de fuerza mayor nos hemos tenido que atrasar, pero no es que se le da al uno, si tú me apoyas, al otro no le doy. Apenas hay, se transfiere. E incluso el Banco del Estado se convirtió en el Banco de los Gobiernos Locales. Mañana voy a inaugurar un mercado aquí en Machala, ¿ya? Con crédito, en ese caso fue la CFN. Pero el Banco del Estado ha financiado a muchos municipios para construir terminales terrestres, mercados, y pregunte quién ha sido excluido, ¿no? Eso se ve obras a lo largo y ancho del país. Entonces, primero, no es solo gestionar recursos, sino generar recursos, pero incluso en la gestión de recursos, con este gobierno ha habido transparencia, ha habido honestidad, políticas claras, no el chantaje que había antes. Sobre la calidad de ese gasto, que usted me lo pregunta. Esas son las virtudes y los defectos de la democracia, eso le corresponde juzgar a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Tener lindas piletas, un parterre con lindas flores, o pasos de nivel con luces bien bonitas, o tener alcantarillado? Por supuesto, una vez se deslumbra más lo que está sobre tierra, lo que se ve, pero es más importante lo que está bajo tierra. Sepan ustedes que sin adecuado alcantarillado, sin adecuado agua potable, ni siquiera se puede combatir la desnutrición, ¿ya? Porque gran parte de la desnutrición viene por la mala calidad del agua, las malas condiciones higiénicas, etcétera. Pero eso ya le corresponde juzgar a los electores de cada cantón. ¿Y Contraloría no tendría también un papel muy si hay importante? Desvíos de fondos. Se puede hacer normas más estrictas, porque yo creo que es una cosa que se necesita en el país, es decir, dar prioridades. Se puede dar incentivos también, eso hablamos justo esta semana en un taller que tuvimos cuando hablamos de nutrición. Por ejemplo, en la fórmula de distribución de recursos, poner disminución de la desnutrición en cada cantón. Para disminuir la desnutrición hay que tener servicios sanitarios, etc. Se puede poner incentivos más fuertes, se puede tal vez poner exigencias legales más fuertes, pero sobre todo está la información y la formación del electorado para saber juzgar y saber votar. Fernando. Presidente, la baja del precio del petróleo, como usted ha dicho, pues genera problemas diversos.
Uno de los proyectos de gobierno que causó una amplia discusión pública era la exploración del Parque Nacional Yasuní, de una porción de ella, de este parque justamente para la explotación petrolera. Con el precio como está hoy, con la situación del mercado de petróleo internacional hoy, ¿es pertinente entrar al Yasuní? Probablemente no. Primero, no sé si hemos entrado al Yasuní. Sepa usted que el 80% del Tiputini está fuera del Yasuní y ahí empezó la explotación. Por eso siempre en mi discurso yo hablaba del problema de las emisiones que se lanzarían con la quema del petróleo, porque el impacto en el parque era mínimo. Por ahí siempre los agenciosos del mismo gobierno, que ya después desviaron que sí, que hay que proteger el Yasuní, como que si la explotación técnica del ITT iba a tener un gran efecto sobre el Yasuní. El principal problema es los 400 millones de toneladas de CO2 que iba a generar ese petróleo cuando se queme. Dicho sea de paso, es petróleo bastante pesado. Ni siquiera, Carlos, no sé si entramos al Yasuní o estamos todavía afuera. Es decir, estamos del otro lado del río Tiputini, donde está el 80% del campo Tiputini. Pero ya nos acusaron de haber hecho, ¿cómo es? Carretera de 60 metros de ancho y todas esas barbaridades. Y con una doble moral terrible, porque donde sí están destruyendo la selva es en Morona, donde el prefecto de Pachacuti está construyendo una carretera en plena selva virgen, pero ahí se hacen de la vista gorda. Esa es la doble moral que tenemos que enfrentar todos los días. En todo caso, independientemente de cuánto esté el precio del petróleo ahora, eso no se va a mantener, ¿ya? Eso, o sea, es imposible que se mantengan precios del petróleo a 25, 28, 30 dólares. Y eso es lo que dijo en una entrevista, hablando coloquialmente, y si tenemos petróleo a 20 dólares va a rebotar y va a llegar a 200 dólares, por poner un ejemplo. Y después me sacó el diario Universo, creo que fue, Correa predice, como que se había hecho un modelo econométrico, que el precio del petróleo va a llegar a 200 dólares, incluso después Russia Today lo reproduce diciendo que después de la reunión de Rusia con la OPEC, Correa predice que el precio del petróleo va a llegar a 200 dólares. O sea, por favor, manejen un poquito mejor la información. O sea, fue un ejemplo coloquial. Si sigue tan bajo, después va a rebotar a 200 dólares, pero tal vez es 60, 80, 100, pero no se va a quedar eternamente a 26, 30 dólares. Eso es insostenible. Decenas de torres de perforación en los Estados Unidos se están perdiendo por semana, por mes, ya están en la mitad, se han perdido como 400, ¿verdad? Están quebrando compañías petroleras, crece la demanda y se va a reducir en el mediano plazo la oferta. Entonces, no va a ser sostenible un precio tan bajo. En consecuencia, habrá que seguir explorando y explotando adecuadamente el petróleo. Presidente, y con los proyectos de Ecuador estratégico en las áreas de incidencia de recursos no renovables, ¿cómo se van a seguir financiando? Eso era los excedentes petroleros, por supuesto, con estos precios van a reducirse los excedentes petroleros. Mire, hoy día, por ejemplo, tengo reclamos de Sucumbíos, Orellana, que son provincias fronterizas, sobre todo Sucumbíos, entonces están doblemente perjudicadas. Son petroleras, las más petroleras, Orellana y Sucumbíos, y fronterizas, sobre todo Sucumbíos, porque Orellana es fronteriza, pero básicamente con selva, ¿no? Sucumbíos sí tiene, pues, contacto con otras poblaciones y comercio con el lado colombiano. Entonces, pero también hay que ver el otro lado de la moneda. Fueron las provincias que más se han beneficiado cuando hubo buenos precios del petróleo, porque eran las que tuvieron mayores excedentes y donde más obra pública se ha hecho, más se le ha dado a los gobiernos locales, etc. Entonces hay que ver las dos caras de la moneda. Y así como nos quieren acusar de que no hemos prevenido, de que hemos improvisado, de que no ahorramos, todo es mentira. Eso le insisto, eso puede sostenerse 15 días, un mes, 2 meses, pero 18 meses después, los precios del petróleo empezaron a caer a mitad del año 2014, en septiembre parece. La apreciación del dólar empezó un poco antes. Entonces ya es insostenible, ¿ya? Pero así como nos acusan a nosotros tantas cosas, yo les pregunto, pues, esos gobiernos locales, esos opositores, dirigentes locales, Orellana, Sucumbíos, ¿por qué no ahorraron, pues, época de vaca flaca? Porque Orellana y Sucumbíos fueron las provincias que más se beneficiaron con los altos precios del petróleo, porque son las provincias más petroleras, ahora son las más perjudicadas, porque muchas cosas dependen de la industria petrolera, además de ser fronteriza, y como decía, manifestaba, Colombia nos ha devaluado el peso más de 80% en los últimos 18 meses. Presidente, ya que estamos hablando del tema de petróleo, a mediados de febrero, en la segunda semana de febrero, se hizo un anuncio de parte de Arabia Saudita, de Venezuela, de Qatar, de Rusia, donde iban a congelar su producción para de alguna forma estabilizar el precio, hacer una medida de presión tal vez, pero obviamente era una decisión que estaba también supeditada a la decisión de otros países. Estados Unidos, por ejemplo, no se sumaba a esto. Quisiera saber un poco cuál es el panorama realmente de la producción del petróleo. 39.40 no es el costo de producción, sería un punto de equilibrio. ¿Cuál sería realmente la generación de petróleo? ¿Estamos nosotros ganando al producir petróleo? Ahorita no cubrimos los costos de producción,
Petroamazonas está en todo un proceso de reducir costos, por supuesto, estamos hablando de promedio, ¿no? Hay campos donde todavía el costo es $5 y hay campos marginales donde el costo es $50. Entonces, en promedio estamos hablando de unos $24. Corrígeme si soy impreciso en algo, Carlos, por favor, porque no soy experto en la materia, pero obviamente manejo información. Pero lo bueno de esta reunión es que, por eso es que yo me manifesté, ¿no? Lo positivo, el que dijeron, fue una reunión trascendente, congelar la producción, no sirve de nada, hay gente que no entiende. O sea, Rusia y Arabia Saudita no se ha hablado, o sea, hay que entender la geopolítica, ¿ya? Rusia es aliado de Irán, que es adversario de Arabia Saudita en el Medio Oriente. Ambos apoyan al gobierno sirio. Arabia, con otras monarquías del Golfo Pérsico, quieren acabar con el gobierno de al-Assad, ¿no? Bashar al-Assad. Entonces, no se entiende la importancia de haber logrado que Rusia, miembro no OPEP, el mayor productor del mundo, ya se reúna con los miembros de la OPEP, los más importantes, Qatar, Venezuela, Arabia. De ahí el siguiente paso era hablar con Irán, Irak, también se malinterpretó, Irán no va a reducir la producción, claro que no la va a reducir, si tiene que recuperar la reducción de antes de las sanciones, pero es precisamente con esa producción que nos comprometeríamos en el futuro a reducir un poco, cuando ya llegue a su producción anterior, Irán, reducir un poco esa producción. Entonces son grandes indicios de que se va a llegar a un acuerdo en OPEP. Podemos estar equivocados, pero ya que se sienta a conversar Rusia y Arabia Saudita, es algo sin precedente. Para los que entienden esto, conocen el mercado petrolero, conocen la geopolítica mundial y en este caso en el Medio Oriente y con Rusia. Entonces va a haber una reunión de la OPEP en marzo, donde ya se puede dar el siguiente paso, comprometernos todos a reducir un 5% de nuestra producción, e Irán también, pero con respecto al límite anterior, pues obviamente creo que Irán producía 3 millones, se redujo a 500.000. Por supuesto que no le podemos decir ahora que está produciendo 500.000, reduce 5%, no, pues es con respecto a los 3, 4 millones que producía antes. Entonces Irán seguirá aumentando su producción, ¿ya? Pero no llegará a lo de antes, sino un poquito más abajo, y todos los PEP y los no PEP, esa es la clave, reducimos la producción, se pueden recuperar los precios de antes. Quiero decirles también que hay iniciativas regionales, porque no es insignificante la producción ya de América Latina. Venezuela es los más grandes productores, Ecuador produce algo, Colombia, más que producir, exportar, ¿no? Porque lo importante es exportar. Brasil es un gran productor, pero todo es para consumo interno. Entonces, pues no le interesa los precios altos o bajos de su petróleo si lo va a consumir. Pero los que exportan, Venezuela, Ecuador, Colombia, México, ya estamos hablando para reunirnos y también dar un mensaje de apoyo a la OPEP. Venezuela y Ecuador son miembros de la OPEP, Colombia y México no lo son. Entonces, lograr un consenso de países exportadores de petróleo, OPEP y no OPEP, para estabilizar los precios, porque insisto, precios tan bajos no le conviene a nadie, no son sostenibles. Y después puede rebotar, dije en lenguaje coloquial, a $200 para que publiquen más tonterías. Puede llegar a $20.000, publiquen eso. ¿Ya? Entonces, es lenguaje coloquial, esto es un ejemplo. Lo que les quiero decir es que puede rebotar, va a rebotar, ¿ya? Y va a desestabilizar aún más el mercado, economías, etcétera. Y otro factor fundamental es que con precios tan bajos revienta el planeta. Si el incentivo para buscar energías alternativas, investigación, lucha contra el cambio, el mayor incentivo en la lucha contra el cambio climático era lo caro que eran los combustibles de origen fósil, y por eso se estaban buscando fuentes alternativas. Y el mayor contaminador son estos combustibles de origen fósil. Entonces, con precios tan baratos, ya se ha suspendido esa investigación. Entonces, incluso a nivel de combate al cambio climático, no conviene al planeta precios tan bajos del petróleo. Bien, yo creo que es momento, ya tenemos casi prácticamente 30 minutos transcurrido de esta entrevista, así que vamos nosotros a cambiar de tema, compañeros, si les parece. Momento de hablar ahora de otro tema muy importante que se está hablando también, pues, ¿no? La reforma laboral. Presidente, yo quisiera conocer cuáles son las cifras que usted maneja en cifras de desempleo, las cifras que se están manejando actualmente. Le pregunto esto porque en redes sociales, las personas, existe un sentimiento tal vez en que se están haciendo despidos no solamente en el sector privado, sino también público. Vamos a hablar un poco del seguro de desempleo y hago un paréntesis para hacer una puntualización de que en el mundo solamente 72 países cuentan con este seguro. ¿Pero este seguro a qué obedece? ¿A una situación actual o es una proyección hacia un futuro? Y sobre todo para prepararnos si es que sigue aumentando el desempleo. Mire,
alguna vez somos víctimas de nuestro propio éxito y es muy escabroso hablar de este tema, porque uno siempre va a salir perdiendo, porque los desempleados no son cifras, son personas. Entonces me van a sacar un desempleo desmintiendo, pero esto es parecido a lo que al inicio de nuestro gobierno, ahí sí me di cuenta del poder de la prensa, hicieron, no sé si se acuerdan ustedes, el holocausto tiburonero, que cuando yo llego al gobierno había un sistema, pero ni los tres chiflados hacían un sistema así, para supuestamente controlar la pesca del tiburón. Y decía que un decreto de Lucio Gutiérrez que si se atrapaba incidentalmente un tiburón, había que llevarlo a la playa e incinerarlo. Nadie pues lo llevaba a la playa así en aleteo en alta mar y lo vendían en Perú, vendían las aletas, que era lo más caro, y se tiraba el resto del cuerpo y desaparecía el tiburón. Pero no se prohibía el sedal de acero, el palangre, los instrumentos para capturar tiburón. Nosotros llegamos y dijimos, no señores, se prohíbe esto, se prohíbe esto, se prohíbe esto, pusimos más inspectores en la playa, etcétera, pero si pescan incidentalmente un tiburón, bueno, lo pueden aprovechar al máximo, ya está capturado, lo llevan a la playa, se registra y pueden aprovechar las aletas, la carne, etcétera. Nos sacaron que hemos cambiado votos por aletas, que el holocausto tiburonero, y cada tiburón que llegaba a la playa lo sacaban en primera página destripado. Y todos los ciudadanos creían que estábamos masacrando a los tiburones. Meses después recibíamos galardones a nivel continental, mundial, por el mejor sistema de control. Se redujo grandemente la pesca incidental, pero todavía hay gente que cree que hubo un holocausto tiburonero. ¿Por qué digo esto? ¿No? Siempre ha habido, o sea, en el país, de hecho, cuando antes de nuestro gobierno había 6-7% de desempleo. En diciembre del año pasado llegamos a 3.8%, eso nunca se ha visto en el país. O sea, es muy difícil de mantener una tasa por debajo del 4%, pero lo logramos, 3.8%. Pero eso significa 320.000 desempleados. Pero como nadie hablaba de crisis, no había problema. Como ahora todo es crisis, si yo estornudo es porque estamos en crisis, ¿verdad? Entonces en diciembre nos sube a 4.77, que es la más baja tasa del continente, de la región, tal vez con Bolivia, ¿no? Y de las más bajas de la historia, pero ya es un poquito más alta que la de diciembre, y sobre todo, como en diciembre, pese a tener una tasa tan baja del 2014, tenemos 320.000 desempleados, ¿no? Ahora tenemos unos 400.000, esas cifras significan 4.000 personas buscando empleo. Usted puede tener 400.000 entrevistas que digan, corre, está loco, pues si yo no encuentro empleo. Y por supuesto son seres humanos y estamos muy preocupados por ello, pero a nivel macro todavía son cifras extremadamente bajas. Pregúntele a cualquier economista profesional decente, serio. Sin embargo, le insisto, son seres humanos, estamos muy preocupados y por eso hemos mandado este programa, ¿ya?, para promoción y fomento del empleo, que significan nuevas formas contractuales. Ahí también están, yo les aseguro que los ciertos dirigentes sindicales ni leen las leyes. Es increíble el nivel de irresponsabilidad en la discusión pública, porque hablan qué cantidad de incoherencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, presentan nuevas formas de contratación para el agro, etcétera. Pero ¿por qué ahorita recién a Correa se le ocurre presentar estos nuevos contratos, ¿no? Porque antes no se necesitaban, porque utilizaban el contrato de plazo fijo para todos estos menesteres. Si la querían contratar 15 días a usted, la contrataban con plazo fijo y en los 3 meses de prueba la podían votar al día siguiente, sin indemnización, sin motivo alguno. Entonces mal utilizaban ese contrato. Con la Ley de Justicia Laboral del año pasado se elimina ese contrato que servía para grandes explotaciones. Yo la podía contratar 3 meses, usted la votaba, lo contrataba luego a Milton, 3 meses lo votaba, lo contrataba a Fernando, lo votaba y nunca tenía empleados estables. Para evitar esos abusos que se daban, suspendimos, eliminamos ese contrato y ahí se evidencia la falencia en ciertos sectores que utilizaban ese contrato, sector agrícola, constructor. Por eso hemos hecho las nuevas modalidades contractuales. Yo escuchaba a mi ex ministro Francisco Vaca decir que se cometió un error con la Ley de Justicia. No se cometió ningún error, sino que había un contrato que se mal utilizaba y al eliminarlo se evidencian las necesidades de nuevas formas contractuales. No sé si me explico adecuadamente. Entonces, esa es parte de la reforma laboral. Otra parte ya es precisamente el seguro de cesantía, que es optimizar los recursos que se utilizan en este momento para cesantía. Están diciendo que nos vamos a coger la cesantía. Esto no es retroactivo, es aquí para adelante. ¿Y cuál es? Lo que sí preocupa un poco, ¿no?, en Ecuador todavía es que pareciera ser que solo hay perjudicados con la política pública y que no hay beneficiados. Los beneficiados son los más pobres, los que menos ganan, los que ganan el básico. ¿Por qué? Porque la cesantía es 2% del aporte del empleado y 1% del aporte del empleador.
ya sea sector público o sector privado. Ese 1% ahora va a ser solidario, ya no va a ser una cuenta individual. ¿Quiénes se benefician? Los más pobres, porque el más pobre que gana el salario básico se da 1% de $366, pero el que gana $1.000 da 1% de $1.000, pero todo a un fondo común. Se benefician los más pobres y con eso se va a financiar ya un seguro de desempleo, un ingreso, un pago por 5 meses. Cuando usted lo despiden, le da una indemnización que corresponde a 3 meses. Después del tercer mes se le da esta asignación en base a su aportación del 2%, ¿no? Son porcentajes que van disminuyendo, y en base a ese 1%, que corresponde a una tasa fija de 70% del salario base. Con eso se benefician más los que menos tienen, y es una forma más eficiente y más justa de utilizar los mismos recursos que ahora hay, sí, es claro, pero beneficiando más a los más pobres de una forma más eficiente a todos. Entonces, eso es lo que hemos llamado seguro de desempleo, pero hay algunos que ni siquiera han leído la ley y ya hablan cualquier cosa. Milton. El caso de la pobreza en Ecuador, en el periodo actual, se está aplicando una forma de estudio que es el índice de pobreza multifuncional. Multidimensional. Multidimensional. ¿En qué consiste esta Eso es esta modalidad? Es un seminario. Mira, hay 3 formas clásicas de medir la pobreza, ¿no? Por necesidades básicas insatisfechas, que es muy inexacto, son 5 servicios básicos, agua, etcétera. Si le falta uno, ya es pobre por servicios básicos insatisfechos. Pero entonces, si un rico tiene una mansión en una colina y no tiene agua potable, es pobre por necesidades básicas insatisfechas. Entonces es muy inexacto. El otro es nivel de ingreso, ¿ya? Que también es muy inexacto, porque usted puede tener, no quiero dar ejemplos que nos creen problemas con países amigos, pero tenemos ejemplos muy cercanos, donde puede tener mayor nivel de ingreso por persona, pero más pobreza, menos calidad de vida, porque no hay acción colectiva. Le pongo un ejemplo, o sea, usted es un agricultor próspero, tiene un ingreso de $20.000 mensuales, pero si no hay gobierno, si no hay acción colectiva, no hay escuelas, no hay hospitales, no va a ir bien. ¿Sí me explico? Entonces también es un indicador muy inexacto y depende mucho de las instituciones de una sociedad. Por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, donde la educación y la salud son derechos gratuitos, el nivel de ingreso no me refleja realmente el nivel de vida de las personas. El tercer enfoque es el nivel consumo, que además de ser difícil de manejar, pero no toma en cuenta otra cosa, que es la acumulación, vivienda, o sea, consumo es un flujo. ¿Cuánto consumo por mes? Flujo es lo que está en función del tiempo, por mes, de tal cosa, alimento, vestido, pero no me mide acumulación. Entonces, esas 3 medidas son imperfectas. Por eso, desde hace algunos años, y por iniciativa del profesor Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, ¿no? Se están aplicando estas medidas multidimensionales de la pobreza, donde se toma una serie de indicadores: salud, educación, vivienda, acceso a servicios, se hace un índice global y se mide entonces la cantidad de pobres, y esto nos da mucha mejor información y mucha más exactitud, porque está orientado a medir carencias, lo que falta para que la gente viva bien. Entonces estamos aplicando ya esos indicadores en Ecuador. Fernando. Presidente, mencionaba usted que la reforma propone cambiar la configuración de patrono-empleado en algunos aspectos, pero bien sea con jornadas de 6 horas, es decir, quedando 2 horas libres en la tarde, o en jornadas de 40 horas en 4 días, o bien en el escenario más catastrófico de perder la plaza de trabajo formal, va a haber muchísimas personas que se van a tener que abocar a la iniciativa privada. ¿Cómo se va a preparar el mercado para recibir a todas esas personas que van a tener tiempo libre de su trabajo formal y van a abocarse a la iniciativa privada para completar ingresos? Fernando, sí, el problema de televisión es que el tiempo es muy corto, entonces no puedo explicar toda la ley, pero ese es otro aspecto importante, siquiera el tercer gran aspecto de la ley, ¿no? Modificar un poco los horarios de trabajo. Entonces, queremos evitar un mal mayor, que es el desempleo. Entonces, el proyecto de ley establece que se podría trabajar 6 horas, ¿ya?, en caso que lo requiera la firma, pero con una serie de condicionamientos, que la firma no haya perdido ingreso. El empleador, y por eso se están quejando las cámaras, no va a poder declarar utilidades hasta que no les pague las 8 horas y no les hayan trabajado.
porque significa entonces que sí iba a tener rentabilidad, pero le dijo a los trabajadores, no puedo pagarles 8 horas, solo trabajenme 6. Eso tampoco lo vamos a permitir. Entonces ya salió uno de estos muchachitos que andan en las cámaras, yo qué sé, comercio, producción, todos son alfiles de lazo que los coloco ahí, ¿no? Entonces, diciendo, entonces es un absurdo, quieren que trabajemos a pérdidas, no, que trabajen con ganancia. Pero mientras tanto, primero que le paguen las 8 horas a cada trabajador. Además, que debe ser de mutuo acuerdo. O sea, hay una serie de restricciones para impedir abuso de los empleadores. Pero tenemos que ser sensatos y saber pues que estamos enfrentando un entorno difícil. Es una cosa. Lo otro, poder trabajar 40 horas, no en 5 días, sino en 4 días, de lunes a jueves. Primero, eso ya se está aplicando. Lo ponemos en la ley para clarificarlo aún más. Pero eso se aplica en la florícola. Segundo, si usted me pregunta a mí, yo prefiero trabajar de lunes a jueves 10 horas y estar viernes, sábado y domingo libre. Sí, presidenta, a lo que me refiero, eso en el sentido empleador. Y eso ayuda a las empresas también. Los empleados van a tener 2 horas libres en la tarde o un día a la semana completamente libre, en el que seguramente saldrán a apostarle a una iniciativa un tanto más informal para poder completar el ingreso de la casa. Lo que estoy preguntando es cómo se va a preparar el mercado para recibir toda esa cantidad de gente que muy probablemente bajo el amparo de esta ley tenga un poco más de tiempo libre para... Ese no es el enfoque es dado que hay problemas con la economía, generación de empleo, etcétera. Mejor es que, suponiendo que esto tengamos un escenario tan negativo económico, que todos tengamos que trabajar 6 horas. Es mejor que todos tengamos que trabajar 6 horas diarias a no tener trabajo. Ese es el enfoque. Ahora, la solución, lo que usted me dice, para ni siquiera tener que recurrir a esta alternativa, sino todos trabajar 8 horas, etc., significa pues que se recupere la economía mundial, se recuperen los precios del petróleo, significa políticas estructurales que den rendimiento mediano a largo plazo que ya estamos aplicando, pero toma tiempo, mejorar productividad, innovación, etcétera. Flexibilización de créditos bancarios para el emprendimiento privado. Pero es que mire, todo es un círculo vicioso, como también son círculos virtuosos en los casos contrarios. Si va a entrar 7.000 millones de dólares de economía, por favor, es que yo algunas veces escucho analistas que dan vergüenza ajena. Además ya tienen la respuesta antes de saber la pregunta. El problema es el gasto público. Usted entrevistó a Alberto ahí, el problema es el gasto público. Oiga, va a haber eclipse lunar, el problema es el gasto público. Oiga, nos invaden los marcianos, el problema es el gasto público. Ya eso es ideológico. Pero mire, si dejan de entrar 7.000 millones a la economía, en cualquier economía eso sería una gran afectación. Una economía de nuestro tamaño, son 7 puntos del PIB. Pero puede haber una dolarización, donde el circulante depende directamente de lo que entró a la economía. Entonces, si hay menos circulante, menos liquidez, hay menos depósitos. Si hay menos depósitos, hay menos créditos. Yo pudiera exigirle a los bancos que presten más, pero sería arriesgar a los bancos, arriesgarnos a tener un escenario del 99. Entonces, tenemos algunas veces en política y en economía, se tiene que escoger el mal menor. Yo prefiero que restrinjan un poco el crédito, que la banca esté muy sólida, incluso en el 2015 aumentó índice de solvencia la banca, y no arriesgar una crisis sistémica, pero significa que hay menos crédito, que va a disminuir un poco la actividad económica, ¿me explico? O sea, no se puede hacer todo al mismo tiempo en un contexto como el que estamos enfrentando. Presidente, su relación con los empresarios, porque precisamente la presentación de este proyecto de ley causa mucha preocupación en este sector empresarial, pero sobre todo para ese grupo que se dedica a las importaciones. ¿Por qué le digo esto? Porque para ellos, por ejemplo, el anticipo al impuesto de la renta les resta liquidez y ha sido uno de los grandes problemas que se les ha presentado en el comercio en general. No sé cómo se da esta fórmula, pero para ellos dice que se basa en presunciones y no realmente en el mercado actual, y piden que se elimine para que este proyecto realmente funcione, el proyecto de ley laboral. Primero, presidente, por eso se habla de política económica. En política depende de opciones, usted tiene que tomar decisiones y no puede contentar a todo el mundo. En estos momentos, claro que estamos aplicando una política que perjudica al sector importador y beneficia al sector exportador, a producción nacional, generación de empleo, porque los importadores puede ser que le genere algo de empleo en la distribución, etcétera, pero sobre todo está generando empleo del país de donde importan, pues China, Estados Unidos, Alemania, etcétera, y sobre todo, si dejan de entrar 7.000 millones en divisas, tenemos que impedir que salgan divisas, primera cosa. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo, el país tiene que controlar importación. Y se van a quejar los importadores, pero son opciones de política. Usted, ¿cuál es el fin de la política económica? Pasar estas coyunturas difíciles de la forma más rápida, con el menor costo, pero la clave también, por eso se llama política, sobre quién caen los costos. Antes caían sobre los más pobres, ahora no estamos
haciendo caer esos costos sobre los más pobres. Pero los importadores, ¿no?, tendrán que reducir un poco sus importaciones, si no será insostenible el sector externo. En todo caso, sobre el anticipo de impuestos a renta, la memoria es frágil, ¿no? La memoria es frágil. Esto yo lo decidí, me parece, en el año 2008. Había tenido una reunión con la empresa en el 2007, le dije, me están evadiendo impuestos, ¿no? Lo que se está pagando de anticipo de impuesto a la renta, ¿no?, justo coincide con la declaración del impuesto. Entonces, por ejemplo, si anticipaban $2.000 de impuesto a la renta, siempre coincidía que era $2.000 lo que había que pagar de impuesto, o incluso declaraban pérdidas y ni siquiera reclamaban los $2.000 de anticipo, no les interesaba, y el SRI no tenía capacidad de hacer auditoría a todas las empresas. Por eso ellos se quedan más bien del anticipo de impuesto a renta como impuesto mínimo, que ya no se devuelve, ¿ya? Porque las restas de liquidez también dicen ellos. Y ya no se devuelve. ¿Por qué? Porque no estaban evadiendo, pues. Entonces, que recuerden un poquito. Sin embargo, ¿usted cree que yo le puedo mostrar? Incluso canales de televisión, Teleamazonas, 7 años de pérdida. ¿Quién tiene un negocio para perder 7 años? Era pura evasión. Entonces, por eso le pusimos el anticipo de impuesto a renta como impuesto mínimo. Y de eso es sobre todo lo que se queja. Y efectivamente aumentó muchísimo la recaudación, porque dijimos, el que quiere que le devolvamos el impuesto, muchos sí pedían la devolución y era imposible hacer tanta auditoría. El que quiere que le devolvamos el impuesto será cada 3 años, si me muestra que ha tenido pérdida, y previa auditoría. Y nadie empezó a reclamar tampoco la devolución de ese impuesto, y aumentaron mucho las recaudaciones porque se enfocó como un impuesto mínimo. Pero la memoria es frágil. Entonces recuerden que tuvimos que perfeccionar ese anticipo y ponerlo como impuesto mínimo por la gran evasión que existía. Y yo sí les pido, como periodista, cada vez que vengan estos supuestos dirigentes a hablar en nombre de los empresarios, que hay muchos empresarios honestos. Usted no miente a un empresario, usted tiene un canal de televisión. Hay muchos empresarios honestos, no solo son los pelucones los empresarios. El comerciante informal también es empresario, el microempresario, el artesano, el pequeño industrial. Cada vez que venga alguien a hablar en nombre de los empresarios, primero que nos demuestre el proceso de declaración de impuestos. Si antes evadía impuestos, no tiene solvencia moral para decir absolutamente nada. Gracias, presidente. Vamos a seguir tratando otros temas. Tenemos temas como, por ejemplo, la Universidad Andina, el IFA. Milton, no sé si quisieras hacer alguna pregunta al respecto. Bueno, me parecía importante lo que acaba de decir el señor presidente. El sistema tributario es justamente un mecanismo para aplicar políticas y buscar en última instancia también la redistribución de la riqueza. Es importante. Ahora, nosotros quisiéramos, por ejemplo, conocer de qué manera la aplicación de esta política de incentivos tributarios podría ser preocupación del gobierno como para estimular la producción en el país. Vea, hace un par de meses, un amigo mío, Carlos Rabacale, en una entrevista me decía, pero cuando dice, usted está en contra de los incentivos tributarios, yo le he dicho, nunca he dicho eso. No, usted lo dijo, y le dije, bueno, pruébalo, estoy esperando que me lo pruebe. Porque muchas veces a mis alumnos yo les definía economía como la ciencia de los incentivos. El lograr que los individuos actúen en base al beneficio social, o sea, a los objetivos sociales. Porque es un mito esto de que cada quien actuando por su cuenta y buscando su propio fin de lucro, el catecismo neoliberal, sea el mejor estado social. Si usted tiene un estadio lleno, ya se acaba el partido y todos salen al mismo tiempo, probablemente nadie salga, porque se van a atascar a la salida. Hay que organizarse, decir que salga esta fila primero, etcétera, ¿ya? Entonces la diferencia entre la lógica individual y la lógica colectiva. Y eso es cierto también en economía. Entonces, por ejemplo, la lógica individual, mientras menos impuestos pague, mejor. Lógica colectiva, si nadie paga impuestos, colapsa pues el país, no tenemos escuelas, carreteras, nada de eso. Entonces, por eso existe la macroeconomía. Y la economía se puede definir como la ciencia de los incentivos. Por ejemplo, salud pública. Yo quiero que se consuma menos cigarrillo porque es nocivo para la salud. Le pongo impuesto a los cigarrillos, se encarecen los cigarrillos y disminuye el consumo de cigarrillos. Eso a su vez me da un ingreso, porque es un impuesto. Y yo quiero que se consuma más leche, que es beneficiosa para los niños con materia de nutrición. Subsidio la leche con el propio ingreso de los cigarrillos. Y logro con estímulos, impuestos y subsidios, objetivos sociales. Menos consumo de cigarrillos
y más consumo de leche. Esa es la economía. Pero aquí en eso ha tenido éxito los medios de comunicación, la derecha, en satanizar los impuestos y los subsidios, cuando es un absurdo. Son instrumentos, ¿no?, para lograr objetivos sociales. Entonces yo creo en los incentivos tributarios. La ley de alianzas público-privadas tiene incentivos tributarios. Tenemos la ley de fomento a la producción, tiene incentivos tributarios, incluso establece lo que son zonas deprimidas, que no ha sido muy útil para esta coyuntura que estamos enfrentando. Por ejemplo, Guayaquil ya ha sido declarada zona deprimida, la frontera norte ha sido declarada zona deprimida. Eso significa que tienen exoneración de impuestos para nuevos puestos de trabajo y una serie de ventajas. Entonces, sí, hay una serie de incentivos tributarios con la ley de alianza público-privada, con la ley de fomento a la producción, para incentivar la producción y nuevas inversiones. Y creemos en incentivos. Fernando, otros temas. Presidente, ¿le parece si vamos al tema caliente de estos últimos días, el ISFA? Pero Fernando, una acotación. Si yo me estuviera enfrentando a la caja de cesantía de los heladeros, ¿sería un problema? No, ¿verdad? Ahí usted ve uno de los problemas de nuestra democracia de fondo. Todavía hay poderes, ¿ya?, que determinan la discusión política, y que se consideran la columna vertebral, que se considera la columna vertebral de la patria, y eso no es democracia. De acuerdo, y hay otros ejemplos bastante exitosos de países sin milicias que eso no es democracia. Que a nadie se le ocurre pensar que no tienen columna vertebral, su columna vertebral es la sociedad civil. Pero ya que toca el tema de columna vertebral, esa es la mentalidad que hay que cambiar. Por favor, soldados de la patria, o sea, ya basta. Que un comandante diga, somos la columna vertebral de la patria, entonces el resto, ¿qué somos? Mantenidos. ¿Qué somos? Pues sostenidos, porque ellos son los que sostienen a la patria, columna vertebral. El resto somos sostenidos. O sea, los maestros, ¿qué son? No son columna vertebral. Las madres de los soldados, que los criaron, los alimentaron, muchas madres que fueron padre y madre, los educaron. ¿Qué son? Pues sostenidas también, mantenidas. Los profesionales, los intelectuales, los académicos, los comerciantes, los agricultores, ¿qué somos? El sector productivo, ¿qué es? Entonces ya basta, esto es anacronismo. En la patria nueva todos somos necesarios, todos somos pilares de la patria y todos somos columna vertebral, no solo una institución. Un poquito más de modestia, un poquito más de humildad, un poquito más de sensibilidad. Bien, presidente, pero quisiera ir un poquito más atrás, al contrato que lo genera, porque estamos hablando de un contrato de sobre 40 millones, que es parte muy importante del presupuesto de un ministerio como el de Ambiente. Y son contratos que no llegan al despacho, al escritorio de un ministro, si no es con informes de factibilidad técnica, jurídica, financiera, etcétera. ¿Qué falló en esa cadena? ¿Se está investigando? Mire, fue un error de buena fe. Por eso en los desubicados de siempre también es que no hay errores de buena fe. ¿Cómo puede ser una tontería así? O sea, ¿acaso usted no se puede equivocar en pagarle horas extra a un empleo público? ¿Y qué va a hacer? Le descuenta el siguiente mes, pues. Y a nadie se le va a ocurrir que tiene que ir a un juicio, a nadie se le va a ocurrir que le está afectando el patrimonio de ese trabajador, porque fue un error, pues. Acá se comete un error de buena fe en vez de hacer la transacción al avalúo municipal, que es 7 millones y pico, y usted sabe que el municipio de Betelio no quiere mucho, y ese es el avalúo municipal, y la ley dice que hay que comprar ese bien al avalúo municipal. Se lo hace un avalúo de una dirección de avalúos del sector público y lo hacen por 7 veces más que el avalúo municipal y por varias veces más del valor al que compró el ISFA. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos los ecuatorianos, porque esto también tiene que acabar, esos terrenos eran del Ministerio de Defensa para un fuerte militar comprada con plata del Estado. ¿Cómo así esos terrenos van a parar a manos del IFA? Ahí hay un error de concepción gravísimo. Creen que el IFA es una extensión de las Fuerzas Armadas. Revise la Constitución. Las funciones de las Fuerzas Armadas están en los artículos 157, 158, 159 de la Constitución. ¿Y quién audita? El ISFA, que ni siquiera está expresamente como IFA, ISPOL, es parte del sistema de seguridad social, está en el artículo 370 de la Constitución. Pero una terrible confusión conceptual. Creen que las Fuerzas Armadas, el ISFA es una extensión de las Fuerzas Armadas, el ISPOL es una extensión de la policía. No, es parte del sistema de seguridad social. Tiene que partir de derechos comunes y atender la especificidad de la policía, de las Fuerzas Armadas, pero lo que ha hecho es construir su sistema aparte, y con muchas inconsistencias que podemos hablar más adelante y que no se pueden sostener en el Ecuador del siglo XXI. Entonces, mire, hay un error de buena fe.
Otra mentira que se quiso posicionar. Correa es tan prepotente que se le ocurrió ayer reclamar los 41 millones pagados de más y al día siguiente ordené de evitarlo de las cuentas del IFA. Desde el 2013 estamos reclamando esos dineros. Ellos mismos pidieron un informe del procurador. Se hace el informe del procurador, nos da toda la razón. Revise la Constitución, el informe del procurador es vinculante. O sea, por supuesto, no siempre va a poder conseguir un abogado que por hacer años al gobierno diga que tenemos que irnos a juicio, que el contrato dice que cualquier divergencia, conflicto tendrá que ser llevado a los jueces. Eso lo dicen todos los contratos. Usted es abogado, hasta los contratos de chicle. Eso lo dicen todos los contratos. Pero aquí se trata de un cruce de cuentas y nosotros tenemos que pagarle mensualmente al IFA. Tenemos una deuda acumulada con el IFA. Es como si a un contratista se le paga doblemente una factura. Si le tengo que seguir pagando, le descuenta la factura futura. Y si no está conforme, él me pone el juicio. No el que tiene la capacidad de hacer ese cruce de cuentas, que en este caso es el gobierno central. No hay por dónde. Yo incluso les puedo mostrar documentos del municipio de Guayaquil que compra en ese mismo año, en ese mismo sector, terrenos a unos 50, unos 70 el metro, cuadrados. Nosotros lo vendieron a $20 el metro cuadrado, terrenos que eran para la defensa nacional. Y creen que están creando riqueza, le están quitando riqueza al pueblo ecuatoriano. Y ahora al retirar esa plata, la oposición quiere posicionar que la plata es para mí. Es plata del pueblo ecuatoriano. Están nuestros libros, nuestras escuelas, nuestros hospitales. Por favor, un poquito más de conciencia. Este caso, precisamente el que ha tocado nuestro compañero Fernando, el caso IFA también ha destapado otras situaciones que existen, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, presidente. Sí, sobre todo la prepotencia y arrogancia de ciertos pasivos, ¿no? Que se creen por encima del presidente. Y mire, pero es que esto pasará a los anales de la historia como uno de los absurdos de la democracia ecuatoriana. ¿En qué lugar del mundo, por corregir un acto administrativo, además de una economía de 100.000 millones, 41 millones de dólares, pone en peligro la democracia? Porque prácticamente está en peligro la democracia, el país está inestable, conflicto entre presidente y Fuerzas Armadas, por 41 millones de dólares. Anote lo que le digo, esto pasará a la historia de los absurdos de la democracia del país. Pero esas desigualdades que también se evidenciaron, usted lo evidenciaba en el discurso el día viernes en una ceremonia muy importante en las Fuerzas Armadas, y usted además anunció decretos para combatir estas inequidades. ¿De qué manera se lo va a realizar? Mire, yo hablé muy claramente de lo de la seguridad social, que es el error de concepción. Eso es lo que tenía preparado. Hablarle a los soldados del error de concepción, de creer que el IFA es una extensión de las Fuerzas Armadas. De hecho, por ley, el director del IFA debe ser un almirante o general en servicio activo. Imagínense ese absurdo. O sea, si tuviéramos solo un almirante o un general y hay una guerra, no lo podemos utilizar para la defensa porque tiene que administrar el IFA. Es un absurdo. Y ahí nadie dice que lo estamos desviando de su misión institucional, la doble moral, el doble discurso que siempre hay en estas cosas. Segundo, les he dicho, y es uno de los grandes desafíos para el país, necesitamos realmente, y un reproche para mi gobierno, ¿ya? Y no lo vamos a poder solucionar este año, además que tenemos que enfrentar poderes enormes. Nos pueden hacer mucho daño, me pueden pegar un tiro, eso sería torpemente inmortalizar e inmerecidamente. Esto también será tarea para el futuro gobierno. Pero el país necesita un verdadero régimen laboral y un verdadero régimen de seguridad social. No estos compartimentos estancos, totalmente aislados en base al poder. ¿A qué me refiero? Todos tenemos igualdad de derechos, de acuerdo a la Constitución. Entonces, si hay un régimen especial de seguridad social para policía y Fuerzas Armadas, es atendiendo las características particulares de esas profesiones y nada más. Se entiende, por ejemplo, que se tengan que jubilar antes los militares por la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas, en consecuencia están forzados a retirarse. Bueno, tienen derecho a su pensión a los 20, 25 años. Pero ¿por qué la pensión se ajusta de acuerdo al sueldo de los activos, cuando en el sector civil se ajusta de acuerdo a la inflación? ¿Por qué la jubilación es en función del último sueldo? Es decir, un coronel sube a general, al día siguiente renuncia y por el resto de su vida gana la pensión del general. Cuando en el sector civil son el sueldo promedio de los 5 últimos años. Entonces, no tiene ningún sentido, son solo abusos. Entonces, debe haber un tronco común en base a derechos para todos, porque todos somos iguales. Ya aquí, para la Revolución Ciudadana, no hay instituciones más importantes que otras, ni personas más importantes que otras. Todos somos iguales. Hay que inaugurar la equidad en este país. Y en base a ese tronco común, atender características específicas. Las Fuerzas Armadas son jerárquicas, están forzados a retirarse, entonces pueden jubilarse antes. Pero nada más.
no es que el ajuste de las pensiones es diferente, no es que el techo de las pensiones militares debe ser el triple que las del civil, eso no tiene ningún sentido. Y a nivel laboral lo mismo, por ejemplo, no hay cómo calcular horas extras en la vida militar y de repente una patrulla se nos mete 15 días a la selva, etc. Por eso se da compensaciones cuando suben de grado, pero nada más, pues. Pero por ejemplo lo del rancho, lo que denunció el general Garzón, que ese rato me impresionó. Ese fue mi discurso, básicamente la seguridad social. Pero tuve que improvisar frente a lo que dijo el general saliente, el comandante saliente. Y el rancho, los soldados, $3. ¿Cómo encontré? Y es que qué barbaridad, ¿cómo le embarramos? O sea, ¿cómo pueden ser los sueldos más altos de la región y estamos pagando $3? Primero es absurdo. O sea, además del sueldo, se les paga $90. No le hubiéramos subido tanto el sueldo, le pagamos $200 y nadie nos iba a criticar. Pero ¿saben cuáles son los absurdos? Que hasta el general Garzón pues gana el rancho. Es decir, se entiende el rancho para el militar que está en un cuartel en la frontera y tiene que dormir, desayunar, comer y cenar allá. ¿Cómo se entiende el rancho? Los que trabajan en la Recoleta en Quito, que viven en Quito y trabajan de lunes a viernes y de 9 a 5 de la tarde. Pero también ganan rancho. El general Garzón, aquí tengo. Él ganaba $5.481, más el rancho $90, $5.571. Yo también voy a reclamar mi rancho, yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y calculando me tienen que pagar como $10.000, porque nunca he cobrado rancho. ¿Por qué no hablan de estos absurdos? Yo sí espero un poquito a las Fuerzas Armadas que de repente digan, vea, necesitamos mejorar el rancho en nuestra zona de la frontera. Y por eso los altos oficiales, que ganamos $5.000 y más, renunciamos a nuestro rancho. Nunca escuchamos eso, solo más plata y más plata. Entonces tuve que improvisar y responder, y no tenía la información completa, es peor de lo que me imaginaba. ¿Por qué no hablan de esa distorsión? Una cosa es que tengan rancho los militares que están, los soldados en frontera, en cuarteles, y los que están en Quito, ¿por qué tienen rancho? Si están viviendo ahí, residiendo ahí, haciendo trabajo de oficina. Entonces sí esperamos un poquito más de autocrítica, ¿verdad? Como dije hace rato, ¿no? Disminuyendo un poco la cesantía, $205.000 recibió el general Garzón de cesantía. ¿Ya? También pueden comer de mejor manera nuestros soldados. Y también tuve que responder a lo de la columna vertebral, porque es uno de los discursos que hay que superar. Oye, se pasaron diciendo, y los soldados la lealtad a la institución y luego la lealtad a la patria. O sea, siempre la institución y la patria. Las instituciones son medios, no fines. Entonces, en primer lugar, lealtad a la patria. En segundo lugar, lealtad a la patria. Y en tercer lugar, lealtad a la patria. Pero qué difícil es cambiar eso, porque es parte, creo, de su doctrina, etcétera. Pero no es compatible con una democracia moderna. Esas concepciones no son compatibles con el Ecuador del siglo XXI. Presidente, durante esa ceremonia, un grupo en servicio pasivo abandonó precisamente el lugar minutos antes de que usted inicie su discurso. Aquí cabe una reflexión. Yo creo que la ciudadanía quisiera saber su reflexión. ¿Qué sucedió en ese momento? Porque ¿lo sintió usted como un desplante? ¿Un desplante al presidente o un desplante a la institución basada en valores y en respeto? Yo suelo medir las ofensas según la calidad del ofensor, ¿no? Y que un grupo de mayorcitos vestidos de negro, no le dan ni 30, se vayan por ahí, más parecía cortejo fúnebre que algún desplante. En todo caso, están mintiendo, ¿no? Por ejemplo, declararon que fue espontáneo. Mentira. Pregunte que yo llamé a Doris Solís, diciéndole, porque tenemos información ya, de que estos señores se han puesto en un lugar estratégico, en complicidad con algunos oficiales activos, en servicio activo, dicho sea de paso, para levantarse cuando empezara el discurso del presidente. Pregúntele a Doris Solís, debe estar registrada la llamada. Yo estaba en Paracayacu, no una media hora antes, y me informaron que estos señores no iban a hacer este desplante. Cuando yo llego, y llego con la banda presidencial, y no llega Rafael Correa, llega el presidente de la República, el comandante en jefe de la Fuerza Armada, estos malcriados no se pararon, se quedaron sentados. Todo el mundo se pone de pie cuando entra el presidente. No entra Rafael Correa, entra el presidente de la República, ¿no? Con casi 5 millones de votos si hablamos de legitimidad democrática. Estos malcriados no se pararon. Y ya sabíamos que se iban a retirar antes del discurso. Pero mire, insisto, o sea, yo suelo medir las ofensas según la calidad del ofensor. Sabemos a quienes nos enfrentamos, representan al viejo país, a esa mentalidad de que el presidente debe estar sometido a las Fuerzas Armadas, no las Fuerzas Armadas al poder civil. No, esa mentalidad que el principio y fin de la República son ellos, que la patria siempre está en deuda con ellos, o sea, que son superiores al resto, que son la columna vertebral, y que no, o sea, como que si les pusieran una pistola para ser soldado y la patria siempre está en deuda con ellos. Esa mentalidad frente a la mentalidad de la revolución ciudadana, de un país donde todos somos importantes,
donde todos somos necesarios, donde todos tenemos igualdad de derechos y donde todas las instituciones, Fuerzas Armadas, policía, maestros, médicos, profesionales, sector productivo, son pilares fundamentales de la patria. Eso es lo que está en juego. Mire, en buena hora que se hayan ido, porque no habrán entendido mi discurso. Presidente, pero ellos quebrantaron esa disciplina militar que ellos mismos han implementado. Es que eso es chistoso también, ¿no? Se pasan diciendo soldado una vez, soldado para siempre. Entonces los soldados de siempre ni siquiera respetan a su comandante en jefe. Son un puñado de contradicciones. Pero ese es el viejo país al que estamos enfrentando. Y ojalá cierta oposición tenga algún rezago de decencia y sepa reconocer la razón que tiene el presidente de la República y el gobierno nacional en defender principios, defender la democracia, no defender intereses propios. Porque aquí, le insisto, o sea, por hacerle daño al gobierno destruyen la verdad, destruyen principios. Como siempre digo, si mañana nos invaden los marcianos, cierta oposición apoya a los marcianos para ver si se cae Correa, ¿no? Haciéndole un gran daño al país. Entonces en esto tenemos toda la razón. Es un punto de quiebre. De todos modos, pase lo que pase, yo creo que ya empezó un proceso irreversible, ¿no? Pero mientras más ordenado sea ese proceso de cambio, mientras se encauce en los límites democráticos, mientras no haya por ahí brotes de violencia de algunos que creen que pueden recurrir a cualquier recurso para mantener sus privilegios, mejor. Entonces, pero yo creo que empezó un proceso que no tiene marcha atrás. El país del siglo XXI, un país manejado por la sociedad civil y donde nadie se crea superior a los demás, ni a nivel individual ni como institución, y que entiendan que todos tenemos igualdad de derechos. Escuchándolo, justamente me surgió una pregunta. ¿Cuántos sistemas de seguridad social existen en el Ecuador? Mira, qué buena pregunta, Humberto, porque no le tengo respuesta, pero había el IES, ISFA, ISPOL, pero había Caja de Cesantía de los Maestros, que era una especie de seguridad social, con fondos públicos, había Ministerio de Finanzas, o sea, el que tenía poder de este país vivía privilegiado. Porque, por ejemplo, en el caso de finanzas era, por cada dólar que ponían ellos, poníamos 2, creo, nosotros, o sea, era relación 2-1. Teníamos la Comisión de Tránsito del Ecuador, tiene su fondo de cesantía, entonces hay gente que tiene doble pensión, hay gente que no tiene nada, es un desastre. Entonces aquí el que piensa pierde, ¿no? Como canta Alberto Cortés, en un mundo de ciegos se sospecha del que estrena sus ojos. Entonces cuando buscamos el bien común, racionalidad en el sistema, una sociedad de igualdad de derechos, atendiendo las especificidades, las características de cada sector, pero con un tronco común de derechos iguales para todos, ese es el que está haciendo mal, ese es el autoritario, ese es el que atenta contra derechos adquiridos, ese es el que tiene que irse a la casa a reaccionar. Por el ecuatoriano esto era un desastre, el país, yo le llamo a sociedad fragmentada, a sociedad de los fragmentos, los compartimentos, era en base al poder, que tenía el poder agarra lo que pueda, y el que no tenía poder quedaba en la miseria, no tenía seguridad social. Todavía de cada adulto mayor, de cada 3 adultos mayores, 2 no tienen seguridad social. Y hay en cambio ciertos sectores donde tienen pensiones de casi $5.000, más que un expresidente, dicho sea de paso, un general tiene una pensión mayor que un expresidente. ¿Qué me justifica aquello? Entonces estamos tratando de poner racionalidad en el sistema, equidad, pero insisto, así, aquí el que piensa pierde, y el que abre los ojos es el sospechoso. ¿Okay? Fernando. Y por supuesto eliminamos todos estos fondos de cesantía con plata pública. Pueden tener el que quieran con plata privada, con plata pública no lo pueden tener. ¿Okay? Gracias, presidente. Fernando. Presidente, otro tema que ha generado violentas críticas a la administración es el tema de la Universidad Andina. Por la situación del rectorado. Sin embargo, al entrar a revisar los organismos del Estado, la situación administrativa de la universidad, se encontraron con muchas sorpresas. ¿Cómo se va a proceder en este caso? Ha generado tremendas críticas contra la universidad, pues supongo. Contra Ayala Mora, ¿contra quién las críticas? No, y la oposición ha levantado. Pero insisto, o sea, si los marcianos nos invaden, el día de mañana apoyan a los marcianos. Parece que Correa. ¿Usted sí sabe lo que es Universidad Andina? Por favor, pueblo ecuatoriano. O sea, primero cuando les conviene son internacionales y cuando les conviene nacionales, para recibir 17 millones anuales de su bolsillo a pueblo ecuatoriano. El gasto público, ¿ya? El que critica el ex rector de Maquiavelito de Corbatín, ese gasto público, con eso vivía, ¿ok? Además de recibir, entonces, son nacionales para recibir los 17 millones. Son internacionales para pagarse el sueldo que le dé la gana el rector, para hacer caso omiso de las leyes ecuatorianas, etc. Usted sí sabe lo que hace en junio, manipulados por Ayala Mora, cuando ya no pudo reelegirse, porque él quería continuar en el rectorado. 18 años pasó en el rectorado, ganando $12.000, ¿ya?
ahí sí era internacional. O sea, nuestros rectores ganan $6.000 de las artes, en la Universidad de las Artes con PhD, Sorbona, todo eso. Ese pagaba $12.000 y ahí sí era internacional. Todo con plata del pueblo ecuatoriano. ¿Ya? ¿Saben lo que hace en junio cuando ya ve que no puede reelegirse? Porque trató de reelegirse. Pregúntele a René Ramírez, pregúntele a la gente que está vinculada al sector universitario. Entonces nombra un sucesor, el señor Montaño, al cual ni siquiera conozco. Seguramente una buena persona. Pero como el sucesor no cumplía la ley ecuatoriana, porque tenía un doctorado de la propia universidad, y la ley ecuatoriana establece que para las universidades nacionales o extranjeras, si funciona en el país, el rector debe tener un doctorado de otra universidad. Y ese artículo no es por gusto, es para evitar las colusiones. Quiero que seas rector, yo mismo te doy el PhD. O sea, entonces, para evitar eso, tiene que tener un doctorado de otra universidad. En una democracia podemos estar en contra de la ley. Podemos sí, estar en contra. No podemos desobedecerla. ¿Okay? ¿Sabe lo que hace este señor? Reúne al consejo directivo y estos señores, que son 5 extranjeros, bolivianos, colombianos, deciden 9-1, el único que vota en contra es Gustavo Ullal, que sabe algo de derecho, de que no van a obedecer la ley ecuatoriana, que cambia el reglamento, que su rector no tiene que cumplir la ley ecuatoriana. Eso es un insulto al país, por favor. O sea, imagínense, más tarde deciden que sus empleados no van a afiliarse al Seguro Social. Más tarde deciden que no van a pagar impuestos y de hecho no pagan, porque tienen inmunidades diplomáticas, una serie de abusos. Nuevamente se rompe el principio de igualdad ante la ley, de igualdad de derechos, de equidad. A eso nos hemos opuesto radicalmente, porque es un insulto al país. Tanto es así que ya corrigió el Consejo Directivo, que Montaño tuvo que separarse del rectorado. Si tenía tanta razón, ¿por qué no se mantuvo pues el rectorado? ¿Por qué no inició una acción judicial? Algo? Porque saben que estaban engañando al país. Ya lo corrigió el Consejo Directivo de la Andina. Pero con este problema, al igual que con el IFA, empezamos a escarbar y empezamos a descubrir unas barbaridades. Por ejemplo, le estamos regalando 17 millones anuales a la Andina y cobra por las maestrías. Usted es Guayaquil, ¿verdad? Sí. ¿Alguien me puede explicar? Porque las 2 universidades de posgrado internacionales están en Quito, Flaxo y Andina, y le damos más de 32 millones anuales, y es hasta paradójico, porque muchos de los investigadores de la Flaxo, tiempo completo, pagados con plata del pueblo ecuatoriano, con gasto público, son los que reclaman todos los días esas radios contra el gasto público, por si acaso, ¿no? Ustedes saben a quiénes me refiero, y son mantenidos por el Estado, ¿ya? Entonces, usted es Guayaquil, o sea, gracias a esas, ellos cobran por la maestría, pero gracias a esas fuertes asignaciones, por ejemplo, en el caso de la Andina subsidiamos $8.000 por estudiante. Alguien que estudia en Andina, quiteño, va a pagar $3.000, $4.000 por una maestría. Si usted es de Guayaquil, tiene que pagar $15.000, $18.000 por la misma maestría. ¿Por qué? Entonces hay una inequidad regional. Se está ayudando a pobre y no pobre. En verdad no son pobres los que van a estudiar a la Flaxo y la Andina, ¿ya? Son de clase media y clase media alta. Son profesionales. No es un sistema más lógico, si queremos que todos estudien, apoyar con un crédito educativo si son profesionales que además, mientras estudian la maestría, al menos en Andina, siguen trabajando? ¿No es más lógico darles un crédito educativo? Por último, si ni siquiera pueden pagar el crédito educativo, le damos beca, pero caso por caso. Pues no es que subsidiamos al rico, al pobre, al que va a trabajar en el sector público, al que va a trabajar a una petrolera para demandar a su propia patria. Es un sistema absolutamente ineficiente. Y lo que molesta, sobre todo, es la doble moral. Para recibir el billete, ahí sí son ecuatorianos. Para pagarse allá al amor el sueldo que le daba la gana, para hacer caso omiso a la ley ecuatoriana, ahí sí son internacionales. Basta de doble moral. Si están en el Ecuador, cumplen la ley del Ecuador. ¿Pero se va a revisar entonces, presidente, esas asignaciones a estas universidades de posgrado? Y por si acaso en Flaxo, yo he sido profesor de la Flaxo, profesor de la Andina, muy buena universidad, grandes profesores. Pero ¿quién me puede justificar un sistema así? Que le regalamos a esas 2 universidades 32 millones y cobran por las maestrías. Para que las maestrías salgan más baratas. Y en Cuenca, en Puerto Viejo, en Machala, en Guayaquil. ¿Por qué no salen más baratas? Entonces no tiene ninguna lógica. Mejor es dar caso por caso las becas y el crédito que sean necesarios. Vea, otra... 32 millones de dólares, o sea, para 2 universidades de posgrado, ¿no? Que no sabemos, o sea, la Flaxo nos dice, nosotros tenemos doctorados gratuitos, 3 años, le insisto, o sea, yo soy profesor de la Flaxo y la Andina. Tengo grandes amigos en la Flaxo, más en la Flaxo que en Andina. También tengo grandes enemigos, más en Andina que en la Flaxo, pero en las 2, ¿no? En todo caso, ¿usted cree que es justo que sin beneficio de inventario, sin saber si lo necesitan o no, Juan Ponce, el director de la Flaxo, que es un querido amigo, es colega,
economistas, hemos viajado juntos a seminarios, etcétera. Mandó una carta tratando de explicar las cosas, lo puede explicar, pero no me justifica el sistema. Entonces me argumenta que tiene casi 80 doctorantes y es la única universidad de Latinoamérica donde el doctorado es gratis. Pero no solo eso, es 3 años el doctorado y te pagan $1.000 por ser doctorante. ¿Por qué eso en Quito y no en Guayaquil, en Machala, etcétera? ¿Ok? Entonces no es correcto, hay una mala asignación de recursos. Pueblo ecuatoriano, entendamos. O sea, por ejemplo en la Flaxo, doctorado de 3 años, ya lo estudian gratis y le pagamos $1.000 mensual. Plata del pueblo ecuatoriano. Esos millones no son más útiles tal vez en CIBBs, no son más útiles en vacunas, no son más útiles en libros. Ahí hay una mala asignación de recursos y hay que nombrar las cosas con su adecuado nombre. ¿Ok? Nos quedan prácticamente 9 minutos ya de entrevista para que conozcamos, compañero y presidente. Sin embargo, tenemos varios temas todavía que queremos nosotros abordar, presidente. Y hablando de educación, es necesario también recordar el escenario que se dio en Quito, en el colegio Montúfar, colegios emblemáticos, no tradicionales, que coincidentemente están saliendo a las calles. Sin embargo, el propio presidente del Consejo Estudiantil señaló que durante esos momentos fue visitado por varios grupos políticos. ¿Se está perdiendo esa batalla de tratar de despolitizar tal vez la educación en el país? No, si la estuviéramos perdiendo, pues tendríamos un paro general, pues ahora queda un colegio. De repente van unos agitadores fuera a tratar de levantar a los chicos del Mejía, han fracasado toda la semana, pero son 8 del MPD que los esperan afuera para tratar de hacerlos quemar llantas, pero gracias a Dios ahí hay inspectores, rectores que controlan el asunto. Pero no, pues o sea, esto era antes todos los días, acuérdate, y todos los colegios emblemáticos. Ahora solo queda el Montúfar porque lamentablemente todavía está infiltrado el MPD. Pero hago una reflexión al pueblo ecuatoriano, o sea, los paros contra las escopetas, ¿no? Ustedes han visto los videos donde un chico le lanza una roca a una mujer policía. Sí. Si no tuviera el casco, si no hubiese tenido el casco, esa mujer moría. Adoquines del propio instituto que estaban construyendo. Parapléjica, porque había construcción, estamos remodelando el Montúfar y cogieron esas rocas y esos materiales de construcción para echárselo a los policías. Yo les pregunto, ¿algún hijo de ustedes haría algo así, una cobardía así? Jamás, ¿verdad? Y si lo hicieran, ustedes lo solaparían. Si un hijo mío hiciera eso, que nunca lo va a hacer, porque creo que sabemos educar a nuestros hijos y no les enseñamos a ser cobardes, a tirarles rocas a las policías y peor a las mujeres policías. Pero si llegara a hacerlo, yo sería el primero pues en decir que tiene que ser sancionado. Aquí no, aquí hay que darle impunidad y el deber de padre es defenderlo. Por favor, estamos enfocando muy mal las cosas. Pero si fracasa, primero, la educación de los chicos para que no le tiren una roca a una mujer policía. Segundo, la responsabilidad de los padres que quieren solapar y ser cómplices de sus hijos. ¿Dónde están los padres de familia de la inmensa mayoría de estudiantes que no se involucran en esta violencia, que estudian responsablemente? ¿Dónde están? Si yo estuve en el colegio Montúfar y mi hijo tuviera compañeros así, fuera el primero en estar reclamando al rector para que lo saque. Yo no quiero que mi hijo esté sentado al lado de un violento de esa naturaleza. Pero no sé si es intimidación, no sé, pero no hay esa reacción y me sorprende. Entonces a reaccionar un poco también la ciudadanía general y en particular los padres de familia del Montúfar. Primero, ¿qué hijo de todos los que me están escuchando ya ha sido educado para que sea capaz de lanzarle una roca a una mujer policía? Si lo hiciera, ¿cuál de ustedes padres de familia va a decir, no le hagan nada a mi hijo? Y dicen, sí, cometió un error, tiene que tener una justa sanción. Y por último, si falla el chico, si falla el padre, ¿dónde está el resto? Los otros padres de familia de tantos chicos, le diría el 90% de chicos, no violentos, estudiantes responsables, que están sentados al lado de estos señores que pueden ocasionar una muerte en cualquier momento. Entonces, a reaccionar, pues, la inmensa mayoría de padres de familia, alumnos y profesores del Montúfar. La responsabilidad de todos para evitar los problemas en el Montúfar. Milton. Escuchándolo, me pongo a reflexionar si el tema de la violencia genera tantos y tantos efectos que preocupan a la sociedad. ¿Hay algún plan de gobierno como para trabajar en función precisamente de combatir la violencia, de abrir los puentes de comunicación entre los seres humanos, de buscar el diálogo en lugar de la confrontación y la violencia entre sí? Cuidado, perdemos la perspectiva histórica y la perspectiva de la realidad del país. Lo que pasa es que si a mí me muerde un perro, cierta prensa al día siguiente entrevista al perro y el perro es la víctima, ¿verdad?
Entonces, y verán que ahora van a distorsionar mis palabras para decir que he ofendido, ¿no? Tradicional. Entonces, yo creo que está claro el ejemplo, lo que quiero transmitir. Entonces, ahora cualquier problema es primera página. ¿Cuántas buenas marchas? Han hecho como 15 marchas ya. ¿Cómo se llama? El colectivo unitario, tiene nombres rimbombantes siempre. ¿Cuándo hubo más de 2.500, 3.000 personas? Una ciudad de 2,5 millones? Pero siempre era primera página y luego toda la victimización, que ir a la ONU, comisión. Esa es la estrategia del MPD que está en agonía. Lo que pasó con Erdogan, que nadie justifica lo que hizo la Guardia de Erdogan. Pero son las mismas mujeres del MPD que ya van a la Comisión de Derechos Humanos, a la ONU. Es su estrategia para desgastar al gobierno. No tienen ideas. Entonces solo es agredir, victimizarse, etcétera. Entonces, pero recuerden lo que era el país antes. Antes, cada año lectivo era un paro de la UNE. Y no era un día, pues, que los chicos salían a tirar piedra o algo. Eran 3 meses. O ya nos olvidamos, pueblo ecuatoriano. Y antes salían media docena de colegios en Quito, otra media docena en Guayaquil. A mí me mandaron hoy día un tuit, un ex alumno del Montúfar, diciendo, yo soy alumno del Montúfar. Al lado mío cayó asesinado, el compañero, no recuerdo su nombre, ya por una de las tantas huelgas, paros, estábamos ensayando con la banda de guerra, los MPDistas, ¿no? Y metieron agitadores, sacaron a cierto grupo de estudiantes, hubo bala y cayó al lado mío, mi amigo, mi compañero, cuando estábamos practicando con la banda de guerra. Ese era el viejo país, pues. En cambio ahora, si sale un colegio, y ni siquiera el 20% de los chicos, mucho menos, será el 10%. Entonces ya es noticia de primera página, hay violencia. Si un policía pierde la cabeza y le da un toletazo a uno, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vaya a ver a los muertos que todos los días hay, pues, por la brutalidad policial en Estados Unidos, ¿ya? Pero aquí, si un policía da un codazo, brutalidad policial, eso es lo que buscan, crear un ambiente de que aquí no hay libertad, que todo es represión. Y es falso, prohibido olvidar lo que era el país el año pasado, no el año pasado, periodos pasados. Lo que no vamos a permitir es que se rompa la ley y en nombre de la protesta social se cometan crímenes. Aquí no es que se criminaliza la protesta social, sino que cierta protesta social realmente es criminal, o no es criminal lanzarle una roca en la cabeza a una mujer policía. Esa mujer policía tenía 24 años, mi hija tiene 22 años. Si le hicieran eso a su hija, ¿cómo reaccionaría? Por favor. Indudablemente, presidente Correa, hay tantísimos temas y Yo tantos... me puedo quedar de largo si quieren. No sé cómo es el tiempo de ustedes. Verdaderamente el pueblo ecuatoriano quisiera hablar y tratar de tantas cosas que nos incumben a nosotros los ecuatorianos. Pero como representante de un medio de comunicación de El Oro, quiero preguntarle sobre su agenda para el día de mañana, ya que usted está justamente en Machala. La pregunta más difícil porque no me acuerdo. Creo que vamos a Portobelo a inaugurar una carretera, ¿verdad? Luego regreso acá a Machala a inaugurar un mercado financiado con la CFN por organización de los propios comerciantes, lo cual es muy lindo, ¿no? La banca comercial no los quería sujetos de crédito, la banca pública sí, y con eso han hecho tremendo, gracias, me pasan la polla, tremendo mercado, ¿no? Luego pues vamos a visitar donde se va a construir el hospital del IES y me parece que de noche ya regresamos a Guayaquil porque mañana tengo una reunión muy importante en Guayaquil y martes y miércoles vamos a trabajar en el puerto principal, ¿no? En Portobelo pues inauguraremos la vía Portobelo, Salatí, Ambocas, que dicho sea de paso es vía provincial. Y es una de las tantas ayudas que damos a los gobiernos provinciales, ¿no? Y yo creo que es un error. Si yo empezara de nuevo esta experiencia, me quedaría solo hacer lo nuestro, ¿no? Porque muchas veces hay mucha ingratitud. Y no lo hacemos por buscar gratitud, ni mucho menos, pero cuando nos falta a nosotros, es como que si no es muy lógico hacer lo que no nos corresponde. Y sobre todo, muchas veces eso sirve para que ciertos gobiernos locales no se esfuercen y siempre esperen a que el gobierno les dé asiento. Pero esto es una vía provincial, por si acaso. Quisiera aprovechar para preguntarle sobre el aeropuerto regional de Santa Rosa. El papel justamente de las empresas de aviación y el papel para desarrollar que tiene justamente la administración de este aeropuerto. Si me pasan la Constitución, por favor, porque mire, aquí también hay otra distorsión, ¿ya? Y quieren que el gobierno haga todo.
Tremendo aeropuerto en Santa Rosa, que está siendo utilizado. Tenemos un vuelo de TAME de mañana, otro de tarde, que vienen llenos, me dicen, ¿no? Uno de ida, otro regreso, están llenos. ¿Y cuántos son los vuelos de TAME? ¿Uno diario? Uno diario. ¿Ya? Pero uno de ida y otro de vuelta. Y el sábado creo que solo uno de... Sí, solo un vuelo ¿Ya? y también... Bueno, pero es una utilización razonable. Sin embargo, el aeropuerto tiene mayor capacidad porque fue diseñado para vuelos binacionales. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que se hace un convenio con Perú, ¿ya? Y el vuelo de Santa Rosa a Lima es como un vuelo nacional de Perú. Entonces se eliminan impuestos, etcétera, y sale mucho más barato. Entonces un pasaje Quito, Guayaquil a Lima estará costando $600, $700. La idea es que de Quito a Santa Rosa, ¿cuánto estará costando ahorita? Yo le bajé los costos, no estaban muy altos. Sí, lo bajó, pero 100, también después de un tiempo subió. 100, ¿ya? Y de aquí a Lima cueste 200 y le sale por la mitad del precio, porque todo el mundo va a venir Quito-Santa Rosa, hace transbordo y hay el vuelo binacional. Eso estaba haciéndose aéreo, pero la empresa tuvo otros problemas. Entonces, ¿pero por qué digo pedir la Constitución? Porque el fomento productivo, el fomento turístico, es competencia de los gobiernos provinciales. Entonces esperan que hagamos todo, y está la inversión hecha. Pero también tienen que responder las autoridades locales, pues, o sea, quieren que el presidente le dé consiguiendo el vuelo internacional, el charter. Por favor, ya hicimos la mayor parte, la infraestructura, tremendo aeropuerto, las vías de acceso. Ya tienen pues que promocionar la provincia, los gobiernos locales, el Consejo Provincial, hablar con compañías peruanas que vengan a Santa Rosa, promocionar el turismo, para ir a las playas Ambelí, que vengan charters de Colombia, de Perú. Pero están cruzados de brazos esperando que lo haga el gobierno central. Y no podemos hacer todo. Ya está esa inversión. Pero en palabras futbolísticas, si quieren, en términos futbolísticos, la pelotita ya está en la cancha de los gobiernos locales y sobre todo del Consejo Provincial. Mira aquí está. Artículo 263, los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas incluso, sin perjuicio de las que determine la ley. Planificar el desarrollo provincial, pero acá dice otra más clara. Sexto, fomentar la actividad agropecuaria, acá está, séptimo, fomentar las actividades productivas provinciales. Entonces, esto es parte de la actividad productiva, el turismo, etcétera, pero todos están esperando que lo haga el gobierno central. Fernando. Presidente, finalmente de mi parte, sigo tocarlo aunque tangencialmente el tema político. Existen dos ¿Y todo lo anterior no era político? Hablo del tema electoral, mil disculpas. Es que es verdad, vamos a pensar un ratito, pero es que asumimos cosas inaceptables como cotidianas. Si el problema del IFA, si el IFA no fuera el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, sino el Instituto de Seguridad Social de los tricicleros del país, ¿habría un problema así? Detrás de todo está el poder. Y mientras una sociedad está en función de poderes fácticos, no del poder legítimo democrático, no nos podremos llamar verdadera democracia. Por favor, tengamos eso extremadamente claro. ¿Okay? Bien, presidente. Existen dos rostros fuertes en este momento en Alianza País, dos rostros muy familiares. Y bien feo también. Usted lo dice así. Uno vicepresidente, otro ex vicepresidente. ¿Va a haber primarias en Alianza País? No necesariamente primaria, va a haber un proceso de selección de candidatura de asambleístas y del binomio presidencial. Eso ahorita a nosotros no nos interesan tanto las candidaturas. Lo importante es el programa de gobierno que le presentaremos al país. Ese programa de gobierno se está construyendo democráticamente, con participación ciudadana, con las conferencias ideológicas. Se han hecho ya centenas de esas conferencias, han participado miles de personas. En nuestra convención en mayo, porque la convención de Alianza País se hace cada 2 años en mayo, se presentará al país ese programa de gobierno y se presentará el procedimiento para seleccionar a los candidatos asambleístas y el binomio presidencial. Pero primero el programa de gobierno. Justamente eso le iba a preguntar, porque en el tema de primarias, yo hace 3 años tuve la oportunidad de conversar con usted y sobre el final de la entrevista, esto era época de campaña, yo trabajaba en medios digitales, usted la recordará porque sudábamos como tapa de olla en la plataforma del MAC. Y al final de la entrevista yo le pedí que por favor me mencione usted cuáles son a su juicio los 3 errores más profundos de su gobierno. Y usted me mencionó ese día el haber apoyado que Alberto Acosta vaya a la presidencia de la Asamblea, el haber en algún punto defendido la gestión de Pedro Delgado. Sí. Y como tercer punto, me habló de las primarias que se hicieron alguna vez. Sobre lo segundo no estoy tan seguro. ¿Quería saber si todavía piensa que son un error? Los dos, primero y tercero sí. Lo segundo, no estoy tan seguro si le dije, porque yo defendía a Pedro Delgado lo que tenía que defenderlo.
cuando lo acusaban de que había robado, que se había comprado una mansión. Cuando salió lo del título, yo mismo, enseguida, como tengo algo de feeling, y vi que la reacción no era tan radical como cuando le dijeron que se había comprado una mansión en Miami, yo mismo pedí a mi secretario privado, Leonardo Berresueta, que se ponga, el actual ministro de Trabajo, que se ponga a averiguar. Mandamos una persona que vaya a averiguar el INCAI. Fuimos nosotros los que confirmamos que no tenía título y lo denunciamos al país. No sé si lo recuerdo. Jamás lo defendimos por lo del título. Pero todas las cosas, o sea, es que aquí creen que si lanzan 10.000 acusaciones, a las 10.000 una acertaron, son honestos. No, son deshonestos. 10.000 infundios lanzaron, ¿ya? Entonces esos 10.000 infundios los rechazamos y los volvería a rechazar, no eran verdad, eran infundios. Pero lo que fue verdad, fuimos los primeros en denunciarlo y por supuesto tomar las acciones, ya fue separado, etcétera. Por supuesto nos engañó, nunca regresó al país. Ahora dicen que yo no quiero traer a mi primo como si depende de mí, primero primo en segundo grado, yo lo conocí en Quito, en la Universidad de San Francisco, como si dependiera de mí. Esos mismos son bien amigos de los gringos. Díganle a los gringos que nos los manden. Será el primero a aplaudir cuando llegue al Ecuador y se responsabilice por sus trafacías, ¿no? Sí, pero quería concentrarme en las primarias. ¿Cómo estarían configuradas la definición de cuadros en AP? Sería un procedimiento. Por ejemplo, que las directivas puedan pedir candidatos a las bases, ¿ya? Pero obviamente en política no solo hay que escoger el mejor nombre, la mejor persona, sino posibilidades de ganar, ¿verdad? Gente que vaya a ser un buen asambleísta, en el caso asambleísta, pero que tenga posibilidades de victoria. Por eso habrá que contratar con encuestas y todo eso son filtros. Entonces, ese es el procedimiento, ¿no? A grandes rasgos, obviamente los detalles los estamos preparando y lo daremos en la convención y se discutirá en la convención y tendrá que ser aprobado ese procedimiento por la convención de Alianza País. Gracias. Presidente, se nos ha ido ya 1:30 de entrevista. Realmente el tiempo ya se nos ha ido, sin embargo, lo tengo, pues aquí es una oportunidad para toda la ciudadanía de conocer y también de reflexionar. Han pasado 9 años de toda una gestión de un presidente Rafael Correa y también de un proceso que inició como un proyecto, se desarrolla como un proceso de la Revolución Ciudadana y está a punto de culminar. Quisiéramos nosotros conocer cuál es su mensaje como presidente de la República. De esperanza. El país está mucho mejor que antes. Pero como tal vez somos víctimas de nuestro propio éxito, mire, si las elecciones fueron mañana, no quiero ser soberbio, pero volveríamos a derrotar los 3-1 y ellos lo saben, ¿no? Por eso estaban tan preocupados de que Correa esté en la papeleta. Pero con Lenín Moreno, Jorge Glass, los venceremos también. Pero el apoyo es enorme. Sin embargo, hay gente que se deja engañar, se deja impresionar, ¿no? Y la memoria es frágil y somos víctimas de nuestro propio éxito porque hemos generado una gran clase media. Más de 1 millón de personas han salido de la pobreza y la clase media del Ecuador es temerosa. Entonces no responde a cuestiones reales, sino a hipótesis, a cuestiones hipotéticas. Entonces que todo está mal. Yo estoy bien, pero me dicen que todo está mal. Entonces vayamos a otra opción. No se dejen engañar, que nos roben todo menos la esperanza. Imagínense enfrentar lo que estamos enfrentando. Y también dice Correa niega, dije que no voy a referir más a esto, pero la realidad no le llama crisis a la crisis. O sea, crisis en economía es si usted tiene decrecimiento, alto desempleo, como en el 99, gran inflación. Ninguno de esos factores han ocurrido. Ah, no, pero hay peligro. Por supuesto que hay peligro y por eso estamos trabajando para evitarlo. Pero nuestra concepción de crisis es si perjudicó, si ya esos indicadores macroeconómicos directamente vinculados con los ciudadanos, crecimiento, empleo, inflación se han deteriorado grandemente y eso no ha ocurrido. Por supuesto que hay peligro de que ocurra si empeora la situación, si manejamos mal la macroeconomía, etcétera. Pero no ha ocurrido. Pero bueno, ya no quiero perder el tiempo discutiendo eso. En todo caso, imagínense, y llámenle como lo quieran, esta crisis, esta dificultad económica, sin carretera. Pues. Imagínense el oro sin carretera, sin energía, sin proyectos para protección de inundaciones, sin proyectos de riego, sin puertos, sin aeropuertos, sin hospitales. O sea, me pueden reprochar, ha aumentado el desempleo. Imagínense ese desempleo en la época de la partidocracia, donde tenía que llevar hasta el hilo para que lo cosieran en emergencia. O sea, ese desempleado, imagínense sin hospitales, sin educación gratuita. Entonces el país está mucho mejor preparado para enfrentar estos tiempos difíciles. El país es solvente, tenemos riqueza, solo en hidroeléctrica tenemos 6.000 millones, solo la refinería repotenciada vale 8.000 millones de dólares. Tenemos un problema de liquidez, pero con solvencia se soluciona la liquidez en el mediano plazo, pero obviamente tenemos un problema de corto plazo que le estamos enfrentando muy bien. Y yo soy un optimista incorregible. Entonces creo que se va a recuperar el precio del petróleo, creo que va a mejorar las condiciones, pero en todo caso enfrentaremos cualquier desafío que se nos presente. Entonces, que nos roben todo menos la esperanza. Y con respecto a esta coyuntura, ¿no? Es Correa el que se pelea con la Universidad Andina, con los militares.
no me digan que me peleo, díganme si no tenemos la razón. O sea, por favor, un poquito de sensatez, un poquito de racionalidad. Díganme si no tenemos la razón. Si es correcto que una universidad se considera extranjera cuando le conviene y nacional para recibir la plata y decida que no va a obedecer la ley ecuatoriana. Si es correcto que el IFA haya tenido terrenos para la defensa nacional que nos haya vendido 8 veces el avalúo catastral, perjudicando al pueblo ecuatoriano. Si es correcto que tenga un sistema de seguridad totalmente diferente al resto, cuando el sistema de seguridad social debe ser universal y un régimen especial, como dice la Constitución, atendiendo las características particulares de la profesión militar, de la profesión policial. Tú me preguntaste los grandes errores, hay algunos, ¿ya? Uno de ellos, que no hemos logrado construir un verdadero sistema laboral, un verdadero sistema de seguridad social con lógica, con racionalidad, sino que todavía tenemos estos compartimentos estancos. Ese es uno de los desafíos del país. Y estas cosas manejarlas con mucha prudencia, le insisto, o sea, para mí lo más cómodo sería ver para otro lado y esperar este año y ya pasar la historia. Pero eso va contra, me sentiré un traidor. O sea, yo no estoy aquí, alguna vez un expresidente dijo, el principal deber de un presidente es mantenerse en el cargo. Me parece la antología de la mediocridad. El principal deber de un presidente es jugarse la vida por dejarle un país mejor a las futuras generaciones. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. ¿Okay? Muchísimas gracias, presidente. Compañeros, también ustedes, muchísimas gracias. Este ha sido el encuentro con el presidente Rafael Correa, donde ha respondido las inquietudes de la ciudadanía. Buenas noches, mi querida Mariuxi. Yo sé cuál es. Debemos ser muy prudentes. Yo vi su programa Perspectiva 7 la semana pasada, me parece. Sí, claro. Con el general César Durán, muy respetuoso, pero estaba, con todo respeto también, totalmente equivocado, por ejemplo, cuando decía que el IFA es parte integral de las Fuerzas Armadas. No es parte integral, es parte integral de la seguridad social. No está en el capítulo de Fuerzas Armadas, está en el capítulo, no como IFA, como régimen especial de seguridad social. Pero usted dijo, ¿y qué le parece que el presidente dijo que las Fuerzas Armadas eran engreídas y creían que se les debía pleitesía? Yo no estoy loco para decir eso a las Fuerzas Armadas. Yo dije que 4 oficiales retirados, creo que hasta los nombré, son unos engreídos y me ratifico en eso, Cobo, un Molina, González, y creen que el país les debe pleitesía. Pero entonces esto hay que ser muy prudente porque se dice una cosa, se sigue tergiversando, se crean conflictos donde no existen. Sepamos enfrentar la batalla que debemos dar, no nos inventemos batallas por gusto. Y resolver los conflictos que se tienen que resolver. Y se hizo luego la rectificación, presidente, en el próximo programa. Sí. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Realmente siempre es un placer conocer lo que opina y cuáles son, pues, realmente la información que se genera desde el primer mandatario, la primera autoridad de nuestro país. A ustedes también, compañeros, nuevamente muchísimas gracias. Nos despedimos desde Machala, provincia del Oro. Agradecemos a más de 200 medios de comunicación que también nos han acompañado y se han enganchado a esta señal. A ustedes que en sus casas sacarán sus propias conclusiones. Soy Mariuxi Mosquera. Hasta una próxima oportunidad.